pasado acabó el tuyo más largo. Buen momento, Juan. A ver, mate coyo. Vale, borde. Primera hora batalla. Muy pero muy buenas tardes, señoras y señores, ya estamos prestos y listos para poder llevar a cabo la transmisión de esta gran final en la categoría juvenil, donde se enfrentarán por un título, por supuesto, el equipo de Libertad y el Deportivo La Colmena. Señoras y señores, esto se pone en marcha, se enfrentan Libertad y el Deportivo La Colmena. Relata para A Fondo Freddy Osmar González. Ahí lleva la pelota el equipo de Libertad, saque lateral que va a corresponder al Guma. Señoras y señores, aquí allá se pone en marcha el compromiso a través de A Fondo. Se perfila con la casaca número 3 Derlis Alfonso para cumplirlo, ya lo hace buscando compañía con su compañero el jugador Abraham Alcaraz. La pelota que salió al costado, saque de arco, saque de portería que va a corresponder al equipo del Deportivo La Colmena. Ya está con nosotros el compañero Gabriel Fruto en la voz comercial. Junior ya está en la dirección, en cámara, por supuesto, para poder captar las mejores imágenes a través de A Fondo. Ya estamos en vivo. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, director técnico de Libertad, apoya y desea suerte y éxitos a los juveniles del equipo de Libertad. Emprendimientos gastronómicos, disfrutamos. Apoya y alienta Libertad. Apoya esta cobertura deportiva. Frimar Producciones, productor de eventos. Contrato 0983 1980 72. Falta tiro libre que va a corresponder al equipo del Deportivo La Colmena. Señoras y señores, recordemos que la primera pulseada había ganado el equipo de Libertad. Con un empate le basta para salir campeón. El Deportivo tiene que ganar para forjar la definición de penales. Tiro libre peligrosísimo que tendrá a su favor el equipo del Deportivo La Colmena. Todos los hombres, a los delanteros en el área. Atento al portero, atención, va al centro, arriba, y el portero con lo justo y necesario, Rafael González, atrapa el balón, domina y ya sale jugando con su compañero Alarcón. La familia Fernández Alarcón apoya a los jugadores del plantel de Libertad. Don Roberto Alvarenga y familia desea éxitos al Gumarelo de Libertad. La familia Fernández Alarcón apoya esta cobertura deportiva, en especial a los jugadores y al plantel de Libertad. Señoras y señores, hoy también a lo que va a ser la final entre Libertad y Guaraní. Todos están expectantes de lo que va a ser en la categoría primera división Libertad y Guaraní. Guaraní había sacado la ventaja de 2-0. Libertad tiene que ganar para forjar un tercer compromiso en la categoría principal. Aquí, en la categoría juvenil, a falta tiro libre que va a corresponder al Guma. Mercrearte de la licenciada Mercedes Alarcón Galeano, psicóloga, apoya esta transmisión deportiva. Objetivo: promover valores, respeto, responsabilidad, integración, resolución de conflictos, identificar y fortalecer habilidades y capacidades, fomentar el desarrollo social y conductual y verbal. Más informes al 0983 1096 43. Alexi Marín se queda con el balón, ya sale jugando el equipo del Deportivo, salta por ahí Alfonso, cabecea, recupera el futbolista Samuel Borja. Borja, atención, ahí está el despeje, el rechazo de la defensa, rebotó nuevamente por un futbolista del Deportivo, saque de portería que va a corresponder al equipo del Gumarelo. Aquí partido de ida y vuelta, por supuesto, lo que estamos viviendo en la categoría juvenil. Recordemos y repetimos entonces que en la primera pulseada de local había ganado el equipo de Libertad. Con un empate le basta para poder consagrarse campeón o una victoria, por supuesto, señoras y señores. Y el Deportivo tiene que ganar para forjar la definición por penales. Ahí está el potente remate por encima del travesaño del futbolista Lucas Fernández.
El profesor Juan Alberto Alarcón, director técnico de Libertad, apoya y desea suerte a los juveniles de Libertad. Vamos, Gumarelo, hasta el triunfo final. El emprendimiento gastronómico, disfrutemos. Apoya y alienta a Libertad. La familia Fernández Alarcón apoya al plantel de jugadores de Libertad. Don Roberto Alvarenga y familia desea suerte al Gumarelo Libertad. Avanza el Deportivo, el pelotazo largo que no llega a destino, que era buscando a Junior a Núñez. La pelota se quedó en poder del portero Rafael González, que va a salir jugando. Hay otra pelota, hay otro balón en la cancha. Vamos a sacar al costado, indica el árbitro. Árbitro de la Federación de Carapeguá. Entonces, a lo que están pitando este compromiso deportivo de la categoría juvenil aquí en la cancha del club del Guaraní. Apoya también esta transmisión deportiva Mercrearte de la licenciada Mercedes Alarcón Galeano, psicóloga. Objetivos: promover valores, respeto, responsabilidad, integración, resolución de conflictos, identificar y fortalecer habilidades y capacidades, y además fomentar el desarrollo social y verbal. Más informes al teléfono 0983 10 96 43. Don Roberto Alvarenga y familia desea suerte y éxitos al Gumarelo Libertad. Avanza Libertad, el despeje de la defensa del futbolista Christopher Mateo. La pelota que salió al costado va a tener tiro de esquina a su favor el equipo de Libertad, a que insinúa, que busca insistentemente abrir el marcador. Señoras y señores, tiro libre que va a corresponder al equipo de Libertad. Marcamos el tiempo de juego, Freddy, 5 minutos de esta primera etapa, y el marcador Freemar Producciones, productor de eventos, contratos 0983 1980 72, que nos indica 0 para Libertad, 0 para el Deportivo La Colmena. Aquí tendrá tiro de esquina a su favor y se perfila con la casaca 10 el futbolista Chayán Quiñones para meter el centro en el área, aguardado por sus compañeros. Atención con esto, tiro libre de esquina. Va al centro, arriba de Chayán, cabecea la defensa, rechaza el Deportivo La Colmena, tiene la pelota Junior Núñez, domina, pelea, forcejea por ahí, gana la pelota. Saque lateral que va a corresponder al equipo del Deportivo La Colmena. Freemar Producciones, productor de eventos, contrato 0983 1980 72, maestro de ceremonias. Te hacemos fiestas, show de DJs con Freemar Producciones. Teléfono 0983 1980 72. El señor Roberto Alvarenga y familia desea suerte al Gumarelo. Vamos a Libertad. Sí, señor, atención, avanza con la casaca 4 Adrián Alarcón por ese sector izquierdo. La pelota que rechaza Christopher Mateo, sale al costado. La pelota, saque manual que va a corresponder al equipo de Libertad. Allá lo cumple por ahí el futbolista Alarcón. Vamos a ver a quién se acerca nuevamente Alarcón con la pelota. Avanza Libertad, avanza el Guma, quiere abrir el marcador. El pase para quién, para Pablo Alcaraz, hay que pierde ante la presión de Samuel Borja y lo habilita para Núñez. Rechaza la defensa, estaba atento Iván Prieto para el despeje de esa pelota. Saque manual que va a corresponder al equipo del Deportivo La Colmena. Allá lo va a cumplir el futbolista David Brites. Brites para quién. Se acerca a su compañero que lanza la pelota arriba, salta, cabecea la defensa, recupera nuevamente a Walter Coronel para el Deportivo. Atención con esto, va Walter, no hubo nada, dice el árbitro, rechaza la pelota, la defensa del Gumarelo y el portero que sale para poder alcanzar el balón y ya juega rápidamente con sus compañeros Víctor Morínigo y el despeje. ¿Para quién? Para el 10, Alejandro Ruiz tiene la pelota. Rechaza la defensa Christopher Mateo y al costado allá salió la pelota, saque manual que va a corresponder al equipo del Libertad. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, director técnico de Libertad, apoya y desea suerte a los juveniles hasta el triunfo final de emprendimientos gastronómicos. Disfrutamos, apoya y alienta a Libertad. Crearte de la licenciada Mercedes Alarcón Galeano apoya la transmisión deportiva. Más informes al 0983 109 643. Agradecimiento muy especial a toda la afición deportiva que respalda y auspicia y que hace posible la transmisión de estos chicos, de estos jóvenes, promesa de la Liga Colmenense de Fútbol. Por supuesto, aquí están igualando 0-0. El señor Roberto Alvarenga y familia desea suerte y éxitos a Libertad. Apoya también esta cobertura deportiva la familia Fernández Alarcón, que apoya al plantel de jugadores juvenil y primera de Libertad.
Avanza el Deportivo La Colmena, que quiere abrir el marcador por ese sector derecho. Se perfila bien el futbolista Marcos Mora. El pase era para Brites, no llegó a destino, despeja la defensa. Recupera en el fondo el equipo del Deportivo. Tiene la pelota. Ya levanta, ya juega Walter Coronel buscando a Borja. Borja y la falta cometido por Borja. No llegó a saltar Borja. La infracción. Y se quedó sentido un futbolista del Libertad. Vamos a ver de quién se trata. Llama asistencia para el 3. Derlis Alfonso de Libertad sentido. Ahora ya se recupera. Ya se repone y tendrá que salir afuera porque ingresó la asistencia, señoras y señores. Aquí sigue la igualdad de 0 para Libertad, de 0 para el Deportivo La Colmena. La familia Fernández Alarcón apoya el plantel de jugadores de juvenil y primera de Libertad. El señor Roberto Alvarenga y familia desea suerte al Guma Libertad. Freeman Producciones, productor de eventos, contrato 0983-1980-72. Emprendimientos gastronómicos, disfrutamos. Apoya y alienta Libertad. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, director técnico de Libertad, apoya y desea suerte a los juveniles de Libertad. Sí, señor. Aquí avanza Borja para el Deportivo La Colmena. El pase era para Núñez. Núñez para Borja. Borja que habilita a Brites. Rechaza la defensa. Alfonso con lo justo y necesario. Saca el balón al costado. Va a tener saque manual el equipo del Deportivo. Se perfila, se acerca por ahí Walter Coronel para cumplirlo. Ya juega con ¿quién? Con Ruiz. Ruiz tiene la pelota. Atención, avanza el Deportivo La Colmena. El despeje de ¿quién? De Alfonso que cubre la pelota. Ahora a que se tira del piso Brites, no llegó a alcanzar la pelota, dejó salir afuera el balón y va a tener saque mano, en este caso saque de arco, que va a corresponder entonces al equipo de Libertad. Rafael González, del portero, que perfila para poder poner en juego la pelota, señoras y señores. El Deportivo La Colmena buscando a ganar este compromiso para forjar la definición de penales. Libertad se defiende, avanza Borja, forcejea por ahí Borja, pierde la pelota al costado, saque manual que va a corresponder al equipo de Libertad. Encomiendas La Avenida Bar Restaurante Dos Hermanas Bodega MB apoya esta transmisión deportiva. Chiqui Construcciones, Construmat de La Colmena, Petro para La Colmena, Farmacol, Fruti Hortícola Liendre, Juan Carlos Martínez apoya esta transmisión deportiva. Despensa y Bodega Martínez Cue, Comercial Candy Sami, anexo venta de ropas, apoya esta cobertura deportiva. Freddy. Allá se perfila para cumplir con ese saque manual que ya lo hace Walter Coronel. Devuelve la pelota para ¿quién? Para Borja, que pierde ante la presión de la defensa. Recupera por ahí el 9, Manuel Curtido. Levanta la pelota, cabecea por ahí Christopher Mateos para el Deportivo La Colmena. El pase era para Brites, no llegó a alcanzar la pelota Brites. Allá cometió la falta el futbolista de Libertad. La dura falta, la infracción del Raúl Benítez. Falta, tiro libre que va a corresponder al Deportivo La Colmena. Agradecimientos especiales al señor Roberto Alvarenga y familia, que desea suerte al Gumarelo Libertad. A la familia Fernández Alarcón apoya al plantel de jugadores de Libertad Juvenil y Primera. Mercrearte de la licenciada Mercedes Alarcón Galeano, psicóloga. Objetivos: promover valores, respeto, responsabilidad, integración, resolución de conflictos. Además, identificar y fortalecer habilidades y capacidades para fomentar el desarrollo social. Teléfono 0983-109-643. Arriba esa pelota, el cabezazo del jugador del Deportivo La Colmena, a que no complicó el portero Rafael González, que se quedó con el balón. El que había cabeceado la pelota era Víctor Morínico. Señoras y señores, aquí avanza el equipo de Libertad, que responde. Tiene la pelota a Manuel Curtido, rechaza la defensa. Por ese sector cubre la marca en la defensa Christopher Mateo, el que despeja toda la pelota. Señoras y señores, en esta tarde dominguera de fútbol aquí en la cancha, en el estadio del Club Atlético Guaraní, que están igualando Libertad y el Deportivo La Colmena. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, director técnico de Libertad, apoya y desea suerte a los juveniles hasta el triunfo final. Vamos, Gumarelo, emprendimientos gastronómicos, disfrutamos, apoya y alienta Libertad. Saque manual que va a corresponder al equipo de Libertad. Y empiezan a llegar la afición deportiva, especialmente la hinchada del Club Guaraní. Y por supuesto los de Libertad, que ya están llegando masivamente para poder alentar a su equipo
los liberteños alentando también a los juveniles, y después se viene el plato fuerte que va a ser entonces en la categoría principal, Libertad Guaraní. Mercrearte apoya esta cobertura deportiva de la licenciada Mercedes Alarcón, teléfono 0983-109-643. La familia Fernández Alarcón apoya al plantel de jugadores de Libertad de División Juvenil y División Primera, Freddy. Sí, señor. Libertad tiene la pelota, saque manual que va a corresponder al Guma. Va a agarrar el balón para cumplirlo Derlis Alfonso. Alfonso para meter en juego la pelota. Se acercan por ahí, vamos a ver, hay un hombre sentido en el equipo del Deportivo La Colmena. Vamos a ver de quién se trata. A levantarse le indica el árbitro, pero está sentido el futbolista. Pide tarjeta, pide falta. Y para mí que el amonestado va a ser el 6, Raúl Benítez, entonces amonestado en el equipo del Libertad. Y ahora sí, advierte también, y la tarjeta amarilla para uno de los componentes de la banca del Deportivo, señoras y señores. Una vez más, se acerca el árbitro, se enoja, advierte a lo que está en la banca del Deportivo, señoras y señores. Allá se hace el saque lateral que ya cumple, ya juega por ahí Núñez, atención, rechaza a Ruiz Díaz. A la pelota tiene Benítez, ¿para quién? Para Pablo Alcaraz, que pierde ante la presión del jugador que habilita a Denis Centurión para que corra por ahí. Marcos Mora, tiene la pelota Mora, atención con esto, va Mora, Brites ahora, Brites se perfila y está muy cerca del palo derecho defendido por Rafael González. Pasó ese balón, avisa el Deportivo La Colmena, y el que le daba con todo era Brites, señoras y señores, David Brites. Y el intento de abrir el marcador, susto en la valla de la portería de Libertad. Marcamos el tiempo de juego, Freddy, 15 minutos de esta primera etapa, y el marcador Freeman Producciones, productor de eventos, que nos indica 0 para Libertad, 0 para el Deportivo La Colmena. Encomiendas La Avenida apoya esta cobertura deportiva, bar, restaurante Dos Hermanas, bodega MB, Chiqui Construcciones. Además apoya esta cobertura Construmat La Colmena, Petro para La Colmena, Farmacol, Fruti Hortícola Aliendre. Juan Carlos Martínez apoya esta transmisión deportiva, despensa y bodega desde Martínez Cue a Comercial Candy Sami, anexo venta de ropas. Atención, avanza el equipo de Libertad, ya recupera en el fondo a Walter Coronel. Tiene la pelota, domina, lanza para que corra por ahí Samuel Borja. Primero la marca de Alfonso. Saque manual que va a corresponder al equipo del Deportivo La Colmena. El Deportivo La Colmena ya juega por intermedio de Alcaraz. Atención con esto, se perfila Borja, deja a pasar la pelota, ya salió al costado. Va a tener reposición, va a tener salida el equipo de Libertad. Encomiendas La Avenida, bar, restaurante Dos Hermanas, bodega MB, Chiqui Construcciones, Construmat La Colmena, Petro para La Colmena y Farmacol apoyan esta cobertura deportiva. Además, Fruti Hortícola Aliendre. Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura, despensa y bodega desde Martínez Cuey, Comercial Candy y Sami. Avanza el equipo del Deportivo La Colmena por intermedio de Borja, traba por ahí el futbolista Abraham Alcaraz, y el saque manual que va a corresponder al equipo del Deportivo. Emprendimientos gastronómicos, disfrutamos, apoya y alienta a Libertad el profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, director técnico de Libertad. Apoya y desea suerte a los juveniles. Vamos, Libertad. Levanta la pelota Mora, atención Brite, y el disparo de zurda lo agarró mordida a Brites. Nuevamente intentó abrir el marcador David Brites, pero le pegó muy mal a ese balón, y tendrá pelota, tendrá salida el equipo de Libertad. Señoras y señores, aquí sigue la igualdad, sigue el empate sin goles. 0 para Libertad, 0 para el Deportivo La Colmena. Freeman Producciones, productor de eventos, contrato 0983-1980-72. La familia Fernández Alarcón apoya a los jugadores del plantel de Libertad. El señor Roberto Alvarenga y familia desea suerte al Gumarelo. Emprendimientos gastronómicos, disfrutamos, apoya y alienta a Libertad. Va a salir jugando el equipo de Libertad, señoras y señores, por intermedio de Rafael González. Levanta la pelota González, salta por ahí el futbolista Mora, habilita para Brites, y la marca
Y el despeje de Juan Curtido para Libertad. Saque manual que va a corresponder al equipo del Deportivo, que ya lo cumple, ya juega. Brites habilita para su compañero. Atención, se perfila el cruce, rechaza la defensa, sigue el peligro, rechaza nuevamente el futbolista a Juan Curtido. Saque manual nuevamente para el Deportivo La Colmena. La familia Fernández Alarcón apoya y alienta al plantel de jugadores de Libertad. El señor Roberto Alvarenga y familia desea suerte al Gumarelo. Vamos, Libertad. Tiene la pelota el Deportivo La Colmena. Atención, ahí está Ruiz. Intenta zafarse la marca, sigue con la pelota el Deportivo La Colmena, avanza el Deportivo La Colmena, que insiste, ahora sí se queda con el balón el portero Rafael González, que levanta la pelota, pone en juego, señoras y señores, sigue insistiendo en Libertad, también recupera la marca, Víctor Morínico habilita para Borja, para que corra por ahí primero la marca del futbolista de Libertad, de Derlis Alfonso, que despeja, que saca al costado, saque manual que va a corresponder al equipo del Deportivo La Colmena. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón apoya esta cobertura deportiva, apoya y desea suerte al plantel de Libertad en la categoría juvenil. Saque manual que va a corresponder al equipo del Deportivo La Colmena. Está por ahí Ruiz para cumplirlo, ya tiene la pelota. Atención, insiste el Deportivo La Colmena, que busca, que quiere ganar el compromiso para forjar la definición de penales. Atención, va Ruiz, intenta lo personal, avanza el Deportivo por intermedio de Ruiz, rechaza la defensa, ya sale jugando el Gumarelo, ahora se pone a disparar ese balón. Se equivocó en el pase Junior Núñez. Saque manual que va a corresponder nuevamente al Deportivo La Colmena. Señoras y señores, aquí en la cancha del Club Atlético Guaraní se juega la final en la categoría juvenil. Deportivo La Colmena y Libertad están igualando sin goles. Emprendimientos gastronómicos, disfrutamos, apoya y alienta a Libertad. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, director técnico de Libertad, apoya y desea suerte al plantel de juveniles de Libertad. Cabecea por ahí Denis Centurión, habilita para Brite. David Brite tiene la pelota, perseguido por quién, por Adrián Alarcón. Gana en el forcejeo Alarcón, recupera el Deportivo La Colmena por intermedio de Ruiz, habilita para Borja. Atención con esto, va Borja, el cruce preciso, atención, ahí está Núñez, salta, cabecea Núñez, y ahora su compañero que se lanza arriba para despejar la pelota. Intentaba, insinuaba la gente del Deportivo La Colmena. Estaba por ahí el jugador Marcos Moras también, pero ese balón que salió muy por encima del travesaño. Nuevamente llegó el Deportivo La Colmena, que insiste, que busca la manera de poder abrir el marcador. Señoras y señores, tendrá pelota, tendrá salida el equipo de Libertad. Rafael González, el portero, que ya coloca el balón para poder cumplirlo con el saque de arco. Allá lanza la pelota, pone en juego, atención, avanza Libertad, salta por ahí el Ruiz, y el despeje del Deportivo La Colmena. Ahora el que despeja es Alfonso de Libertad, Derlis Alfonso, el futbolista número 3 de Libertad, el lateral derecho, de muy buen trabajo. Entonces, hasta aquí en el equipo del Gumarelo hay un hombre sentido dentro del gramado de juego. Vamos a ver de quién se trata. En el Deportivo La Colmena, que ya se recupera lenta y paulatinamente, el 2, Nicolás Galloso, era el que estaba sentido en el piso. Ahora sí, ya se recupera. Vendrá al centro de Víctor Morínico. Atención con esto, va Morínico arriba, salta por ahí Núñez. Borja ahora rechaza la defensa, recupera del fondo a Curtido, Morínico rechaza la pelota, y el pase era para Ruiz, que no llegó a alcanzar la pelota, dejó salir al costado. Saque manual que va a corresponder al equipo del Gumarelo. Apoya esta cobertura deportiva Fruti Hortícola Liendre, Juan Carlos Martínez. Apoya esta transmisión deportiva Despensa y Bodega desde Martínez, Juez Comercial Candy Sami, anexo venta de ropas, Costrumat La Colmena, Petro para La Colmena y Farmacol y Bodega MB Freddy. Avanza el Deportivo La Colmena, Brites por ahí rechaza la defensa, Iván Curtido para Libertad. Va a tener pelota, tiro de esquina el equipo del Deportivo.
Agradecemos a Encomiendas La Avenida, Bar, Restaurante, Dos Hermanas, Bodega, MB, Chiqui Construcciones, Construmat, La Colmena, Petro para La Colmena, Farmacol, Fruti, Hortícola, Aliendre, Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura deportiva. Despensa y Bodega Martínez Cue, a Comercial Candy, Sami, Anexo, venta de ropas. Va a venir el centro y se encargará Samuel Borja, el futbolista. A Borja. Va a meter el centro, atención con esto, viene el centro de Borja, arriba la defensa de Libertad, tiene Núñez, cabecea Núñez, rechaza la defensa, sigue el peligro, ahora despeja el balón. El futbolista de Libertad se queda con el balón. Abraham Alcaraz, el paso para quién, para Derlis Alfonso. Alfonso que lanza arriba para que corra por ahí su compañero. Despeja y rechaza a Víctor Morínico, el central. De muy buen trabajo también en la defensa del Deportivo La Colmena. Señoras y señores, aquí sigue la igualdad. 0 para Libertad, 0 para el Deportivo La Colmena. Se va con todo el equipo de Libertad ahora buscando abrir el marcador. Señoras y señores, la final de la Liga Colmenense de Fútbol se juega aquí en la cancha del Club Atlético Guaraní. Agradecemos a Emprendimientos Gastronómicos. Disfrutamos, apoya y alienta Libertad del profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad. Apoya esa suerte a los pibes, a los juveniles de Libertad. Mercrearte de la licenciada Mercedes Alarcón Galeano apoya esta transmisión deportiva. Más información al teléfono 0983 10 96 43. La familia Fernández Alarcón apoya al plantel de jugadores de división juvenil y primera de Libertad. Va saliendo el equipo de Libertad, levanta la pelota para que corra por ahí el futbolista Lucas Fernández. Primero el portero Alexis Marín, que ya despeja, ya juega buscando a Brites, rechaza la defensa. Iván Prieto para Libertad, tiene el balón Pablo Alcaraz quiere zafarse la marca, recupera por ahí en la media cancha el jugador Denis Centurión, que habilita para Borja. Estaba muy adelantado en esta ocasión Samuel Borja. El banderín ya estaba arriba, señoras y señores. Y reclama Borja lo que le habían cobrado. Entonces ya todo está invalidado, ya todo está anulado. Va a salir jugando el equipo de Libertad. Marcamos el tiempo de juego, Freddy, 25 minutos de esta primera etapa. Y el marcador Freeman Producciones, productora de eventos, que nos indica 0 para el Deportivo La Colmena, 0 para Libertad. Encomiendas La Avenida, Bar, Restaurante, Dos Hermanas, Bodega, MB, Chiqui Construcciones, Construmat, La Colmena, Petro para La Colmena. Además apoya Farmacol, Fruti, Hortícola, Aliendre. Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura, Despensa y Bodega Martínez Cue y Comercial Sandy Sami. Agradecimiento muy especial a toda la afición deportiva, a toda la gente que están observando el compromiso, el partido. Aquí, por supuesto, se van a hidratar los futbolistas. Tiempo para seguir vendiendo. Agradecemos a Encomiendas La Avenida, Bar, Restaurante, Dos Hermanas, Bodega, MB, Chiqui Construcciones, Construmac, La Colmena, Petro para La Colmena, además Farmacol, Fruti, Hortícola, Aliendre. Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura deportiva. Despensita y Bodega desde Martínez Cue apoya esta transmisión deportiva. Comercial Candy y Sami, Anexo, venta de ropas, apoyan exclusivamente esta transmisión en la división juvenil. Además también a Emprendimientos Gastronómicos. Disfrutamos, que apoya y alienta a Libertad del profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad. Apoya y desea suerte al plantel de los juveniles de Libertad. A Freeman Producciones, productor de eventos, contrato 0983 1980 72. Freddy. Sí, señor, minuto de hidratación, por supuesto, aquí en la cancha del Club Atlético de Guaraní. Hoy también lo que vamos a estar viviendo, lo que va a ser entonces la transmisión de la categoría Primera División. Estamos hablando de Libertad y Guaraní, que se están perfilando, se están preparando para lo que va a ser entonces la revancha. Recordemos que en la primera pulseada había ganado el equipo de Guaraní por 2-0 en la cancha en Martínez Cue. Por supuesto, hoy Libertad obligado a salir a buscar el resultado para forjar un tercer partido. De lo contrario, un empate o una victoria de vuelta de Guaraní allá lo lleva a ser bicampeón, porque recordemos que el año pasado, en el 2023, salió campeón invicto el equipo de Guaraní, y ahora nuevamente está llegando a esta instancia de forma invicta. Ningún partido ha perdido hasta aquí el equipo de Guaraní, y si
hoy se consagra campeón, nuevamente va a salir campeón invicto, señoras y señores, el equipo de Guaraní, que el miércoles va a tener un partido importantísimo por la Copa Paraguay también, así que expectante todos los del aborigen colmenense. Emprendimientos gastronómicos, disfrutamos, apoya esta cobertura deportiva, apoya y alienta a Libertad del profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y desea suerte al plantel juvenil de Libertad. Va a salir jugando el portero de Libertad, Rafael González. Tiene la pelota y con este resultado Libertad en la categoría juvenil se está consagrando campeón, pero falta mucho todavía en juego. Por supuesto, se está jugando la primera etapa, avanza el Deportivo que insiste, que quiere ganar este compromiso para forjar la definición por penales. Recordemos que en la categoría juvenil no hay tercer partido, se define hoy, sí o sí sale campeón un equipo en la categoría juvenil, avanza el Deportivo, atención con esto, va, atención Brita, ahí está, gol, Núñez era el que le daba ese balonazo, por supuesto, para adentro. El futbolista Junior Núñez y el pase preciso de su compañero para que pueda abrir el marcador, mientras estábamos hablando de que tenía que forjar entonces la victoria para poder ir a penales. Aquí pasa al frente, aquí gana por la mínima diferencia el Deportivo La Colmena, el gol se produjo a los 29 minutos de esta primera etapa. Freddy, emprendimientos gastronómicos, disfrutamos, apoya esta cobertura, apoya y alienta a Libertad el profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, director técnico de Libertad, apoya y desea suerte al plantel juvenil de Libertad. Fremer Producciones, productor de eventos, contratos 0983-1980-72. La familia Fernández Alarcón apoya y alienta al plantel de jugadores de Libertad. Sí, señor. Junior Núñez y el gol para el Deportivo La Colmena, con el cual está ganando parcialmente por la mínima diferencia. Sale jugando el equipo de Libertad. Ahora va a salir a buscar el empate el equipo del Gumarelo, el equipo de Martínez Cuez, señoras y señores. Aquí está cayendo por la mínima diferencia. Tiene la pelota, tiene el balón, el número 3. Víctor Morínico que despeja. Levanta la pelota para que corra por ahí Núñez. Estaba también Brites. Ninguno de los dos llegó a alcanzar la pelota. Despeja la defensa. Saca al costado Dardis Alfonso. Saque manual que va a corresponder al equipo del Deportivo La Colmena. Encomiendas La Avenida apoya esta cobertura deportiva. Bar Restaurante Dos Hermanas, Bodega MB Chiqui Construcciones. Además Construmat La Colmena, Petro para La Colmena, Farmacol, Fruti Hortícola Aliendre. Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura deportiva. Agradecemos a Despensita y Bodega de este Martínez Cueva, Comercial Candy Sami, anexo venta de ropas, Freddy. Sí, señor, llegó nuevamente el equipo del Deportivo La Colmena. Estaba por ahí Brites que pegó mal a esa pelota, se quedó sentido. O va a tener pelota. Saque manual que va a corresponder al equipo del Deportivo La Colmena. El árbitro, el señor Oscar Carvalho, indica para que entren los camilleros. Se levanta, se repone David Brites, que estaba sentido. Allá juega, ya cumple con el saque manual. Tiene la pelota el futbolista Marcos Mora y su compañero a Ruiz por ese sector. Falta tiro libre que va a corresponder nuevamente al Deportivo La Colmena, que está ganando por la mínima diferencia. Se vendrá la primera modificación en el equipo de Libertad. Vamos a ver de quién se trata entonces. El futbolista que se va perfilando para el ingreso. El cambio al que se prepara entonces a temprana hora entonces en el equipo de Libertad. El número 7. Vamos a ver de quién se trata entonces para sustituir al futbolista Manuel Curtido, que deja a la cancha para permitir el ingreso de Edgar Darío Pinto, que ya está dentro del gramado de juego. La primera modificación en Libertad. Vendrá el centro arriba, ahí está el potente remate que se quedó en las manos del portero Rafael González. El disparo era de Borja en el equipo del Deportivo La Colmena, que insiste que quiere aumentar el resultado a su favor.
Agradecimientos especiales a Juan Carlos Martínez, que apoya esta cobertura deportiva. Despense Bodega desde Martínez, Juega Comercial Candy Sami, anexo venta de ropas, Fruti Hortícola Aliendre, Farmacol, Petropar La Colmena, Bodega MB, Bar Restaurante Dos Hermanas y Encomiendas La Avenida. También agradecemos a la familia Fernández Alarcón, apoya el plantel de jugadores de Libertad, categoría juvenil y categoría primera. Freddy. Va a tener pelota el equipo de Libertad para ir cumpliendo entonces con esa pelota parada. Se acerca Derlis Alfonso. Va a meter el centro arriba. Atención con esto. Quiere el empate el equipo Gumarelo, el equipo de Libertad, que va con todo en busca de la igualdad. Levanta la pelota Alfonso. Arriba salta la defensa, despeja Brites. Tiene el balón Lucas Fernández, que deja salir afuera para poder tener un saque lateral a su favor, que ya cumple, que ya juega. El equipo del Gumarelo, que insiste, que busca la manera de igualar la serie, rechaza la defensa del Deportivo. Tiene Ruiz el balón, domina la pelota Ruiz, atención, pierde ante la presión del mediocampista de Libertad, que despeja la pelota. Ahora recupera Borja, atención con esto, va Borja, el balón de Denis Centurión arriba, le cometieron falta a Samuel Borja, que está sentido, se quedó en el piso. Advierte al futbolista número 11, Abraham Alcaraz. El árbitro lo advirtió. Vamos a ver entonces. Ya se recupera Samuel Borja en el equipo del Deportivo La Colmena. Deja la pelota para que pueda cumplir con esa pelota parada. Entonces Víctor Morínico va a meter en el área. Vamos a ver qué consiste con este tiro libre, que ya juega en corto. Atención, va el disparo de Walter Coronel y el portero Rafael González sin complicaciones. Retuvo el balón y ahora ya lo pone en juego. Atención con esto, va Libertad a despejar la defensa. Tiene la pelota a Ruiz, domina la pelota el 10 de al Deportivo La Colmena, Alejandro Ruiz, y el pase para quién, para Nicolás Galloso. Galloso buscando compañía con a su compañero Marcos Moras por ahí por ese sector derecho. Allá salió el balón, saque manual que va a corresponder al Deportivo La Colmena. Emprendimientos gastronómicos, disfrutamos, apoya y alienta a Libertad. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y desea suerte al plantel juvenil de Libertad. Vamos Libertad hasta el triunfo final. Atención con esto, ahí está Ruiz y el balón que se queda en las manos de Rafael González, que ya saldrá jugando el equipo de Libertad. Nuevamente Ruiz, Alejandro Ruiz tiene la pelota, el 10 del Deportivo, que juega con Brites y la defensa que saca el balón. Atención, sale jugando Abraham Alcaraz en el equipo del Gumarelo, insiste por ese sector derecho, se tira del piso Walter Coronel para despejar el balón al costado, saque manual que va a corresponder al equipo de Libertad. Freeman Producciones, productor de eventos, contrato 0983-1980-72. Mercrearte, de la licenciada Mercedes Alarcón Galeano, psicóloga. Objetivo: promover valores, respeto, responsabilidad, integración, resolución de conflictos y además identificar y fortalecer habilidades y capacidades y además fomentar el desarrollo social. Teléfono 0983-1964-43. Falta, tiro libre, durísima la falta. Vamos a ver de quién se trata, los que están sentidos en el piso. El 10 de Libertad, Chayán Quiñones, y el 2, Nicolás Galloso. Son los futbolistas que se habían chocado entonces, y la infracción pitada por Carvalho es para Libertad. Va a meter el centro el futbolista del Libertad, que se perfila precisamente a Quiñones. Va a meter el centro. Atención con esto. 1, 2, 3, 4, 5 hombres conforman la barrera. A pedido del portero Alexis Marín. Va perfilándose Quiñones. 4 hombres al final entonces se queda en la barrera. Atención con esto. Va a venir el centro. El centro o al arco. Y la pelota que se rebotó por la barrera sale jugando a Borja. Buscando compañía con Núñez. Rechaza, levanta la pelota. El 6, Raúl Benítez para Libertad. Y la pelota se quedó en poder de Alexis Marín, el portero del Deportivo La Colmena.
La familia Fernández Alarcón apoya y alienta al plantel de jugadores de Libertad, División Juvenil y División Primera. El señor Roberto Alvarenga y familia desea suerte al Gumarelo de Martínez Cue. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y desea suerte a los juveniles de Libertad. Atención, está habilitado Brite, lo deja para su compañero Mora. La pelota que despeja la defensa. Susto nuevamente en la defensa, en la portería de Libertad. Sale jugando el Deportivo La Colmena por intermedio de Borja. Rechaza y levanta la pelota Borja. Salta por ahí el portero Rafael González, ya se queda con el balón. Va a salir jugando el Gumarelo desde su terreno de juego. Va jugando Rafael González, buscando compañía con los delanteros, que no llega a alcanzar la pelota. Estaba por ahí Lucas Fernández, no llegó al balón. Despeja ahora Raúl Benítez para Libertad, comete la falta, la infracción en el quite de balón. Señoras y señores, falta, tiro libre a favor del Deportivo La Colmena. Emprendimientos gastronómicos, disfrutamos, apoya esta cobertura deportiva y alienta a Libertad. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y desea suerte a los juveniles de Libertad. Vamos Gumarelo, encomiendas la avenida Bar Restaurante Dos Hermanas, Bodega MB y Chiqui Construcciones apoyan esta transmisión deportiva. Falta, tiro libre que va a corresponder al equipo del Deportivo. Va metiendo la pelota arriba Víctor Morínico. Ahí en la defensa de Libertad que despeja. Atención, avanza el Gumarelo por intermedio del recién ingresado Edgar Pinto. El pase que habilita para quién, para Lucas Fernández. La dura infracción sobre él. A ver si sale alguna tarjeta. No hay ninguna tarjeta hasta el momento. Ya se repuso el futbolista Fernández. Falta, tiro libre que va a corresponder al equipo del Libertad. Agradecimientos especiales a Emprendimientos Gastronómicos. Disfrutamos, apoya y alienta a Libertad. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y alienta y desea suerte a los juveniles de Libertad. Freeman Producciones, productor de eventos, apoya esta transmisión deportiva. Contratos 0983 1980 72. Muy permisivo el juez hoy, Freddy. Hasta ahora creo que ninguna tarjeta en el partido, Sí, ya mostró algunos, pero hasta aquí sigue siendo muy permisivo. Atención con esto, va al centro, rechaza Brites, despeja la defensa, insinúa Quiñones. Atención con esto, sale jugando la defensa, lo cubre y deja salir al costado. Saque de arco que va a corresponder al Deportivo La Colmena, señoras y señores, que está ganando por la mínima diferencia de 1-0. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y desea suerte a los juveniles de Libertad. Ver Crearte de la licenciada Mercedes Alarcón apoya esta cobertura deportiva. Teléfono 0983 1096 43. Freeman Producciones, productor de eventos. Contrato 0983 1980 72. La familia Fernández Alarcón apoya y alienta al plantel de Libertad de División Juvenil y División Primera. Marcamos el tiempo de juego, Freddy, 40 minutos de esta primera etapa y el marcador. Freeman Producciones, productor de eventos, que nos indica 1 para el Deportivo La Colmena, 0 para Libertad. Apoya esta transmisión, encomiendas la avenida Bar Restaurante Dos Hermanas, Bodega MB, Chiqui Construcciones, Construmat de La Colmena, Petro para La Colmena y Farmacol de La Colmena. Insiste Borja, atención, ahí está el potente remate de Borja, que pasó cerquita del palo derecho, defendido por Rafael González. Avisa nuevamente el Deportivo La Colmena. El señor Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura. Despensita y bodega desde Martínez Cue, Comercial Candy Sami, anexo a venta de ropas. Apoyan exclusivamente esta transmisión deportiva en la división juvenil entre Libertad y el Deportivo La Colmena, aquí en la cancha de Guaraní. Agradecimientos especiales también a Emprendimientos Gastronómicos. Disfrutamos, que apoya y alienta a Libertad. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, director técnico de Libertad, apoya y desea suerte a los juveniles. Vamos Gumarelo hasta el triunfo final. Bien, el amonestado en el equipo de Libertad, el único es Raúl Benítez, el que había sido amonestado, y el técnico del Deportivo La Colmena. Entonces, que hasta aquí han sido amonestados, señoras y señores, por el señor Oscar Carvalho. Después, muy permisivo, como estaba comentando el compañero Gabriel Frutos. Agradecimientos a Comercial Candy Sami, anexo venta de ropa. Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura deportiva. Despensa y bodega desde Martínez Cue, Bar Restaurante Dos Hermanas, Bodega MB, Chiqui Construcciones y Encomiendas la Avenida apoya esta cobertura deportiva. Va a tener pelota el equipo del Gumarelo. Atención con esto.
Vamos a ver, tendrá que salir afuera entonces el futbolista que ha sido asistido dentro del gramado de juego. Se trata de David Brite, que va saliendo al costado, saque manual que ya cumple, falta ahora sobre el futbolista del Libertad. Vamos a ver de quién se trata. Se quedó sentido, se repone, se levanta el futbolista de Libertad. Señoras y señores, vendrá el centro de Quiñones. El que estaba sentido era el 2, Juan Curtido, que ya se repuso y lo deja el balón al compañero, al futbolista Quiñones. Chayán Quiñones. Va a venir el centro de Libertad. Atención, va al centro de Quiñones, arriba, y el portero con los puños, por supuesto, con lo justo y necesario, saca el balón al costado. Venía cerrándose el balón tras el centro magnífico de Quiñones. Y ahora nuevamente tiro de esquina que va a corresponder al equipo del Libertad, que se va con todo, quiere igualar la serie, quiere salir campeón, quiere gritar campeón Libertad, y necesita solamente de un empate para lograrlo. Con este resultado nos vamos a la definición de penales. Atención, vendrá el centro, arriba el despeje de Borja, le queda la pelota nuevamente a Quiñones. Va a levantar la pelota Quiñones, arriba al centro, nuevamente el portero que rechaza con lo justo y necesario, por supuesto, para salvar, para la salvada de su arco. Se trata de Alexis Marín. Tras el despeje cayó mal y se quedó sentido el portero del Deportivo La Colmena. Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura deportiva. Despensita y bodega desde Martínez, juez comercial Candy Exame, anexo venta de ropas. Agradecimientos especiales a Encomiendas La Avenida, Bar Restaurante Dos Hermanas, Bodega MB Chiqui, Construcciones, Construmate La Colmena, Petropar La Colmena, Farmacol, a Fruti Hortícola Aliendre. También agradecemos a la familia Fernández Alarcón, que apoya al plantel de jugadores de Libertad, División Juvenil y División Primera, al señor Roberto Alvarenga. También muchas gracias, que apoya y desea suerte a Libertad. Va a tener balón, va a tener pelota el equipo del Deportivo La Colmena, mientras sigue sentido el portero Alexis Marín. Tras el despeje se había caído y siente alguna molestia, está siendo asistido. Momentáneamente se paraliza el compromiso. Aquí sigue la ventaja a favor del Deportivo La Colmena, que está ganando por la mínima diferencia de 1-0 al Libertad. Específicamente marcamos el tiempo de juego, Freddy. Tiempo cumplido, 45 minutos de esta primera etapa. Y el marcador, Freeman Producciones, productor de eventos, que nos indica, Freddy. 1 para el Deportivo La Colmena, 0 para Libertad. La familia Fernández Alarcón apoya y alienta al plantel de jugadores de División Juvenil y División Primera de Libertad. El señor Roberto Alvarenga y familia desea suerte al Gumarelo Libertad. Saque manual que va a corresponder al equipo del Club Libertad. Se va acercando para cumplirlo Derlis Alfonso. Va Alfonso y el balonazo en el área, salta, cabecea la defensa, tiene la pelota a Borja, que levanta para que corra por ahí su compañero Mora. El pase que habilita para Brite, despeja la defensa de Libertad, recupera por ahí Benítez y ya hubo entonces el pitazo final por parte del señor Oscar Carvalho. Final de esta primera etapa. Culmina los primeros 45 minutos más lo que agregó el árbitro Oscar Carvalho. Y con este resultado se va al vestuario. 1 para el Deportivo La Colmena, 0 para Libertad. Relató en esta primera etapa el relator de la mayoría, Freddy Osmar González. Señoras y señores, final de este primer tiempo. Habíamos mencionado entonces la victoria parcial del Deportivo La Colmena a favor del Deportivo. El gol que hizo entonces Junior Núñez a los 29 minutos, con el cual se van al vestuario. Señoras y señores, nosotros establecemos una pausa y después ya volvemos para el segundo tiempo.
Bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para el segundo tiempo. Aquí ya retornan los protagonistas. Esto está a punto de comenzar el segundo tiempo del compromiso entre Libertad y el Deportivo La Colmena. El señor Oscar Carvalho dio el pitazo inicial de este segundo tiempo. Se pone en marcha Libertad y el Deportivo La Colmena. Relata esta segunda etapa Freddy Osmar González, el relator de la mayoría. Avanza con el balón el futbolista Nicolás Galloso. Galloso para el Deportivo La Colmena. Atención con esto. A zafa de la marca. Va Galloso. Habilita para quién. Para Borja. Y está Borja. El disparo cruzado. A que pasó cerquita del palo izquierdo defendido por el portero Rafael González. Casi aumenta el Deportivo La Colmena. Señoras y señores, la muy buena habilitación de Galloso para Borja. A Borja que disparó al arco, pero errado, por supuesto. Señoras y señores, susto en la valla del Libertad. Emprendimientos gastronómicos, disfruta más, apoya esta cobertura deportiva, apoya y alienta a Libertad. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y desea suerte a los juveniles. Vamos Gumarelo hasta el triunfo final. Avanza Libertad, ahí está Pinto, cubre la defensa, recupera ya el Deportivo La Colmena, tiene la pelota. A Borja lo habilita para Brites y la pelota que se queda a favor del Deportivo. Atención, va Brites y el disparo. Ahora Borja. Estaba por ahí el jugador David Brites saltando. No llegó al cabecear ese balón. Señoras y señores, insiste el Deportivo que ingresaron con otra actitud para este segundo tiempo. La familia Fernández Alarcón apoya esta transmisión deportiva y desea éxitos al plantel juvenil y primera de Libertad. El señor Roberto Alvarenga y familia desea suerte al Gumarelo. Vamos Libertad. Era offside, Freddy. Sí, señor, posición adelantada, ya todo estaba anulado. Va lanzando la pelota Libertad, atención, Pintos, va Pintos, rechaza la defensa, Walter Coronel, el despeje del balón, saque manual que va a corresponder al equipo de Libertad. La familia Fernández Alarcón apoya y alienta al plantel de Libertad. El señor Roberto Alvarenga y familia desea suerte al Gumarelo. Vamos a Libertad, emprendimientos gastronómicos, disfruta más, apoya y alienta a Libertad. El Mercrearte de la licenciada Mercedes Alarcón Galeano, psicóloga. Objetivos: promover valores, respeto, responsabilidad, integración, resolución de conflictos y además identificar y fortalecer habilidades y capacidades y fomentar el desarrollo social y conductual y verbal. Más informes al teléfono 0983 1096-43. Sale jugando el equipo de Libertad por intermedio de Benítez. El pase para quién, para a Quiñones, que levanta la pelota, hace el acto pase, avanza Quiñones, perseguidos por Nicolás Galloso, va Quiñones, Galloso ahora se tira en el piso para sacar la pelota afuera, se quedó sentido el futbolista Galloso tras el despeje de ese balón. Saque manual que va a corresponder al equipo de Libertad, que ya lo cumple rápidamente. Tiene la pelota Quiñones, levanta para que corra por ahí el futbolista de Libertad. Estaba Abraham Alcaraz, no llegó a alcanzar la pelota, se quedó con el balón Alexis Marín para el Deportivo La Colmena. El señor Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura deportiva de Despensita y Bodega desde Martínez, Cue Comercial Candizami, anexo venta de ropas. Además apoya la transmisión Farmacol, Petropar La Colmena, Construmat La Colmena, Chiqui Construcciones y Bodega MB. Va a tener pelota, va a tener salida el equipo del Deportivo La Colmena. Insiste en este caso el equipo de Libertad. Ya sale jugando al Libertad. Y el balón que se queda con Pablo Alcaraz. Alcaraz que habilita a su compañero Lucas Fernández, que no llega a alcanzar la pelota. Recupera por ahí Alcaraz. Atención, sale jugando a Walter Coronel para el Deportivo. El despeje de Alcaraz. Saque manual que va a corresponder al equipo del Deportivo, que está ganando por la mínima diferencia de 1-0. Encomiendas La Avenida apoya esta transmisión deportiva. Bar Restaurante Dos Hermanas, Bodega MB, Chiqui Construcciones, Construmat La Colmena, Petropar La Colmena, Fruti Hortícola Liendre. Además Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura deportiva de Despensa y Bodega desde Martínez Cue y a Comercial Candizami, anexo venta de ropas. Va a salir jugando el equipo de Libertad, a Rafael González y el balón. ¿A qué va a estar jugando, señoras y señores?
buscando empatar la serie. Necesita de un empate para salir campeón el equipo de Libertad. Lo está perdiendo por la mínima diferencia con este resultado. Vamos a los penales, señoras y señores, pero aún faltan muchos minutos en juego. Rechaza la defensa del Deportivo Nicolás Galloso y el despeje se queda con el balón. El portero Rafael González. Va a salir jugando el equipo de Libertad y sigue llegando la gente, sigue llegando la afición deportiva, especialmente de Guaraní y así también del equipo de Libertad. Señoras y señores, cantidad de gente que se está llegando, que se está aproximando entonces para poder vivir la máxima fiesta, la gran final de la Liga Colmenense de Fútbol. Hoy en la categoría principal, entonces, Libertad versus Guaraní, Guaraní versus Libertad. Marcamos el tiempo de juego, Freddy, 5 minutos de esta segunda etapa y el marcador, Fremer Producciones, productor de eventos, que nos indica 1 para el Deportivo La Colmena, 0 para Libertad. Agradecimientos especiales a Gas Corona desde La Colmena, encomiendas la avenida Bar Restaurante Dos Hermanas, Bodega MB Chiqui Construcciones, Construmate La Colmena, Petro para La Colmena y Fruti Hortícola Aliendre. Falta tiro libre que va a corresponder a Libertad. Atención, señoras y señores, se va con todo. Los futbolistas de Libertad quiere igualar la serie. Está cayendo por la mínima diferencia con el gol de Junior Núñez a los 29 minutos de la primera etapa. Había hecho el único tanto hasta aquí, señoras y señores, con el cual está ganando el Deportivo La Colmena. Va a meter el centro Quiñones, Chayán Quiñones, y se perfila, se prepara entonces para meter el centro. O va a ir al arco, 1, 2, 3 hombres conforman la barrera, va Quiñones, atención con esto, va Quiñones y el potente remate al arco. El portero Alexis Marín seguro en la portería del Deportivo La Colmena. Va a salir jugando el equipo del Deportivo que ya juega con Galloso. Galloso tiene el balón, lanza buscando compañía con Núñez, cabecea Núñez, rechaza la defensa, se queda la pelota con Núñez. Núñez habilita para quién, para Brita, atención con esto, y el portero Rafael González sin complicaciones ya despeja el balón, ya pone en juego nuevamente buscando compañía, pinta, atención con esto, va el equipo de Libertad buscando igualar la serie, recupera para el Deportivo La Colmena, saque manual ahora, va a cumplirlo Marcos Moras, ya lo cumple buscando a Brite que se queda sentido, cayó la infracción sobre él, falta tiro libre que va a corresponder al equipo del Deportivo La Colmena. La familia Fernández Alarcón apoya y alienta al plantel de jugadores de Libertad, División Juvenil y División Primera, el señor Roberto Alvarenga y familia. Desea suerte al Gumarelo. Vamos, Libertad, el profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y alienta al plantel de jugadores de la División Juvenil. Tiro libre que va a corresponder al equipo del Deportivo La Colmena. Está por ahí Alejandro Ruiz, el 10 del Deportivo, para meter el centro. 1, 2 hombres conforman la barrera. Va Ruiz, el centro arriba, pasado. Ya hubo falta, infracción en ataque, indica el árbitro. Va a tener pelota, va a tener salida el equipo del Libertad. Apoya esta cobertura deportiva Mercrearte de la licenciada Mercedes Alarcón Galeano, psicóloga. Objetivos: promover valores, respeto, responsabilidad, integración, resolución de conflictos. Además, identificar y fortalecer habilidades y capacidades y fomentar el desarrollo social. Teléfono 0983-109-643. Tiene la pelota el portero Rafael González. Va a salir jugando desde su terreno de juego el equipo de Libertad. Lanza la pelota González, cabecea por ahí, Curtido en esta ocasión tiene la pelota, atención, recupera el Walter Coronel para el Deportivo, avanza por ahí a Borja que habilita para quién, para Núñez, alta la defensa, a recuperar Ruiz, Alejandro Ruiz, ahí está el disparo, a que se fue abriendo el disparo de Núñez, que intentaba nuevamente en el equipo del Deportivo La Colmena. Quiere aumentar a su favor el resultado, señoras y señores, y hasta aquí no han podido lograrlo. Sigue la mínima diferencia de 1-0 a favor del Deportivo La Colmena sobre Libertad. La familia Fernández Alarcón apoya al plantel de jugadores de Libertad, División Juvenil y División Primera. Vamos, Libertad, Roberto Alvarenga y familia. Desea suerte al Gumarelo. Vamos, Libertad, emprendimiento gastronómico. Disfruta más. Apoya y alienta a Libertad, el profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y desea suerte a los juveniles. ¡Gol!
Núñez. Gol para el Deportivo La Colmena. Nuevamente Junior Núñez. Estaba ahí donde tenía que estar el 9. La mandó a guardar adentro, señoras y señores. Aquí gana por 2-0 el Deportivo La Colmena. El gol se produjo a los 9 minutos de esta segunda etapa. La familia Fernández Alarcón apoya al plantel de jugadores de Libertad. Don Roberto Alvarenga y familia desea suerte al Gumarelo. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y desea suerte a los juveniles de Libertad. Apoya esta transmisión deportiva Gas Corona La Colmena. Señoras y señores, Junior Núñez hoy está, por supuesto, inatajable en la delantera del Deportivo La Colmena. Ya van 2 de su cosecha, 2 para el Deportivo. Atención que se quiere aumentar. Ahí está Borja. El cabezazo que se fue desviando arriba del travesaño. Nuevamente llegó el Deportivo que quiere aumentar más. No están contentos con el 2-0, señoras y señores. Quiere liquidar el pleito. Aquí lo está ganando por 2-0. 2 goles de Junior Núñez, el 9 del equipo del Deportivo La Colmena. Tiene la pelota Ruiz. Avanza el Deportivo. Toca para quién, para su compañero Christopher Mateo. En esta ocasión recupera el 10 Quiñones. Chayán Quiñones y el centro arriba. Despeja la defensa. Tiene nuevamente Quiñones para el Gumarelo. Habilita para quién, para que corra por ahí su compañero Lucas Fernández. Allá sale jugando Christopher. Recupera en la media cancha Benítez para quién, para Quiñones que devuelve a Benítez que juega con Quiñones cubre el balón, le comete la falta, la infracción sobre el 10 de Libertad. Falta, tiro libre que va a corresponder al equipo de Libertad. El señor Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura deportiva de Expensite y Bodegas desde Martínez Juega. Apoya la transmisión deportiva comercial Candy Sami Anexo. Venta de ropas, encomiendas La Avenida, Bar Restaurante Dos Hermanas, Bodega MB, Chiqui Construcciones, Construmat La Colmena, Petropar La Colmena, Farmacol y Fruti Hortícola Aliendre. Apoya exclusivamente esta transmisión deportiva, Freddy. Atención el centro arriba, insiste el peligro, saca Borja para el Deportivo La Colmena. Recupera en el fondo Adriana Alarcón, juega con Quiñones, levanta la pelota Quiñones para que corra por eso compañero, saca la defensa de cabeza, la pelota que se queda bollando ahí en la cabecera del área, rechaza la defensa ahora como pueda el futbolista Víctor Morínico y el despeje va a salir jugando desde su terreno de juego el equipo de Libertad. De Quiñones ahora juega para quién, para su compañero que habilita el pase, era para Pablo Alcaraz que pierde ante la presión de la defensa. Tiene la pelota el equipo de Libertad. Sale jugando con Derlis Alfonso que pierde ante la presión de Núñez. Ahora para quién, para Walter Coronel que devuelve. Ahí tiene la pelota a Daniel Centurión que comete la falta, la infracción. Ya juega, ya cumple, rechaza la defensa. Víctor Morínico hasta la media cancha, sale para poder cortar con esa jugada para que puedan retornar su compañero. Señoras y señores, aquí sigue la ventaja de 2-0 sobre Libertad. Lo está ganando el Deportivo La Colmena. La familia Fernández Alarcón apoya y alienta el plantel de Libertad de División Juvenil y División Primera. Roberto Alvarenga y familia desea suerte al Gumarelo. Vamos Libertad de Martínez Juego y Temi, emprendimientos gastronómicos. Disfruta más. Apoya y alienta a Libertad el profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad. Apoya y desea suerte al plantel de Juvenil de Libertad. Falta, tiro libre que va a corresponder al equipo del Deportivo La Colmena. Piden camilla o asistencia entonces, ¿para quién? Para el número 19 Samuel Borja, que está sentido, se repone lenta y paulatinamente. Aquí está ganando por 2-0, los 2 goles convertidos por Junior Núñez, con el cual está ganando parcialmente 2-0 el equipo del Deportivo La Colmena. Encomiendas La Avenida, Bar Restaurante Dos Hermanas, Bodega MB, Chiqui Construcciones apoyan esta cobertura deportiva, emprendimiento gastronómico. Disfruta más, apoya y alienta a Libertad el profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad. Apoya y desea suerte a los juveniles de Libertad. Con este resultado vamos a los penales, señoras y señores, pero aún faltan minutos, aún puede acontecer algunas cosas más. Señoras y señores, lo cierto y lo concreto, aquí está ganando el Deportivo La Colmena
Hoy también, señoras y señores, se viene la revancha, la final de la primera división entre Guaraní y Libertad. La afición deportiva que están llegando masivamente para poder observar el compromiso de Libertad y Guaraní. Guaraní y Libertad. Va levantando el centro arriba el jugador del Deportivo. Golazo. ¡Gol! Borja. Y el tremendo golazo, señoras y señores. Samuel Borja, que hace rato ya estaba buscando su gol. Ahora sí le toca la posibilidad. Y el portero Rafael González nada pudo hacer. El potente remate que se quedó en las redes. Aquí liquida el pleito Samuel Borja. Por supuesto, pone a su equipo 3 arriba sobre Libertad. Está ganando el Deportivo La Colmena y el gol se produjo a los 15 minutos de esta segunda etapa. La familia Fernández Alarcón apoya al plantel de jugadores de Libertad, División Juvenil y División Primera. Roberto Alvarenga y familia desea suerte al Gumarelo Libertad. Sí, señor. Samuel Borja insistía, buscaba el gol. Ahora sí se encontró con un tremendo golazo, por supuesto, para liquidar el pleito. Con esto lo está goleando el equipo del Deportivo La Colmena y tendremos definición de penales, señoras y señores. Esto todavía no está todo dicho, porque había ganado en la primera pulseada el equipo de Libertad y ahora lo está ganando el equipo del Deportivo La Colmena, y todo se va a definir a través de la definición de penales, señoras y señores. Aunque faltan muchos minutos todavía para terminar este segundo tiempo, lo tiene que descontar, lo tiene que igualar para que no se juegue la definición de penales el equipo de Libertad, obligado a salir a buscar el empate. El descuento primero, después entonces el empate, señoras y señores. Está cayendo por 3-0. Goles convertidos por Junior Núñez en 2 ocasiones y Samuel Borja. Y el tremendo golazo que se mandó el futbolista del Deportivo La Colmena. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y desea suerte a los juveniles hasta el triunfo final. Vamos, Gumarelo, emprendimientos gastronómicos, disfruta más. Apoya y alienta a Libertad. La familia Fernández Alarcón apoya esta transmisión deportiva, deseando éxitos a Libertad, División Juvenil y División Primera. Señoras y señores, vendrá la modificación. Se perfila Josías Bóveda con la 14 y deja la cancha con la 5 Iván Prieto. Ingresa a Josías, ya está dentro del gramado de juego, hombre de refresco en el equipo de Libertad. Apoyan esta cobertura deportiva, encomiendas a la avenida Bar Restaurante, Dos Hermanas, Bodega MB, Chiqui Construcciones, Construmat La Colmena, Petropar La Colmena, Farmacol, Fruti Hortícola, Aliendre. Juan Carlos Martínez apoya esta transmisión, Despensa y Bodega desde Martínez, Juez Comercial, Candy, Sami, Anexo, venta de ropas y gas Corona La Colmena. Pelota para quién, para el Deportivo La Colmena. Va a salir jugando Alexis Marín desde su terreno de juego. Ya pone en juego la pelota. Levanta arriba, salta por ahí el futbolista Marcos Mora. Rechaza la defensa, recupera Mora. Hubo mano, ya se cobró la mano. Ya se pone en juego de vuelta el balón, señoras y señores. Atención, con esto va Marcos. En esta ocasión en el equipo de Libertad era Abraham Alcaraz, que pierde ante la presión de la defensa, que sale a cortar con todo en ese sector. Por supuesto, en el equipo del Deportivo La Colmena, el número 5, Christopher, que rechaza toda la pelota que va en el área del Deportivo La Colmena. Saque manual que va a corresponder al equipo del Libertad, que ya lo cumple, ya juega buscando compañía. ¿Con quién? Con Abraham Alcaraz, que tiene la pelota, devuelve para que pueda lanzar la pelota arriba. Derlis Alfonso, atención con esto. A Quiñones por ahí buscando el balón. Persigue la pelota Benítez, recupera por ahí Mora. Mora para quién, para su compañero Denis Centurión. Centurión y el cambio de frente buscando a Borja. La pelota que se perdió al costado, saque manual que va a corresponder al equipo de Libertad.
Apoyan esta cobertura deportiva Mercrearte de la licenciada Mercedes Alarcón Galeano, psicóloga. Objetivos: promover valores, respeto, responsabilidad, integración, resolución de conflictos. Además, identificar y fortalecer habilidades y capacidades y fomentar el desarrollo social, conductual y verbal. Más informes al teléfono 0983-109-643. Sale jugando desde su terreno de juego el equipo de Libertad, que está cayendo por 3-0. Tiene la pelota Benítez, habilita para Quiñones, se equivoca en el pase, saque manual que va a corresponder al equipo del Deportivo La Colmena. Emprendimientos gastronómicos Disfruta Más apoya la cobertura deportiva y a Libertad de Martínez Cuel. Profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y desea suerte al plantel de juveniles de Libertad. Vamos, Gumarelo, hasta el triunfo final. Marcamos el tiempo de juego, Freddy. 20 minutos de esta segunda etapa y el marcador. Primer Producciones, productor de eventos, que nos indica 3 para el Deportivo La Colmena, 0 para Libertad. El señor Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura deportiva. Despensa y bodega de este Martínez Juez, comercial Candy Sami, anexo venta de ropas, apoya la cobertura deportiva. Se perfila 3 modificaciones para el Deportivo La Colmena. Señoras y señores, aquí sale jugando Quiñones para Libertad, lanza para que corra por ahí Pintos. Primero la marca de Morínigo, Víctor Morínigo, que él rechaza, recupera por ahí el jugador Alcaraz, y el potente remate a que va hacia la dirección del arco. Se queda con la pelota el portero Alexis Marín, que va a salir jugando desde su terreno de juego el equipo del Deportivo La Colmena. Freeman Producciones, productor de eventos, contrato 0983-1980-72. Freeman Producciones, familia Fernández Alarcón, apoya a los jugadores del plantel de Libertad de División Juvenil y División Primera. Señoras y señores, 3 modificaciones con la casaca al número 16, Cristian García, con la 15, Rodrigo Mereles, y 18 para Nelson Herrero. Son los 3 hombres de refresco que va a mandar al campo de juego al director técnico del Deportivo La Colmena. Vamos a ver de quién se trata, a lo que van a estar dejando la cancha. El que está sentido, hay 2 hombres sentidos, aparentemente no van más. Es Brites, David Brites, el que está sentido también, y aparentemente es el que va a ser sustituido, señoras y señores. También el número 6, Denis Centurión, que va a dejar el gramado de juego, y con la casaca 2, Nicolás Galloso, de muy buen trabajo. Los 3 futbolistas que están dejando la cancha, y me imagino que son penaleros lo que están ingresando, entonces lo que van a estar pateando los penales también. Hombres de refresco que manda al campo de juego el director técnico del Deportivo La Colmena. Señoras y señores, 3 modificaciones que ya lo hizo. Está ganando por 3-0 al equipo de Libertad. Con este resultado tendremos definición por penales. El señor Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura deportiva. Despensita y bodega de este Martínez Juega apoya la cobertura deportiva. Comercial Candy Sami, anexo venta de ropas, encomiendas La Avenida, bar restaurante, 2 Hermanas, bodega MB, Chiqui Construcciones y Costrumat en La Colmena. Tiene la pelota el equipo de Libertad. Alcaraz, que pierde ante la presión. Atención, avanza, habilita para quién, para que corra por ahí Borja. Y está. Cántalo. Gol del Deportivo La Colmena. Nuevamente Samuel Borja, a que se llevó el balón, señoras y señores, y el portero a que salió a cazar mariposa, no encontró el balón. Ya miró después y estaba colgado en las redes, señoras y señores. Aquí gana y golea el equipo del Deportivo La Colmena por 4-0, y el gol se produjo a los 23 minutos de esta segunda etapa. Freddy, la familia Fernández Alarcón apoya al plantel de Libertad. Don Roberto Alvarenga y familia desea éxitos al Gumarelo Libertad. Y el doblete de Samuel Borja, señoras y señores, a quien lo iguala a su compañero Junior Núñez, que había compartido 2 goles también, y él no quiso quedarse atrás. Señoras y señores, con este resultado, 4-0 a favor del Deportivo La Colmena, 2 de Junior Núñez a 2 de Samuel Borja.
El señor Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura deportiva de Despensita y Bodega desde Martínez, Juez Comercial Candizami, anexo venta de ropas, encomiendas la avenida Bar Restaurante, Dos Hermanas Bodega, MB Chiqui Construcciones, Construmat La Colmena, Petro para La Colmena y Farmacol y Frutícola Alindre apoyan esta cobertura deportiva, Freddy. Sí, señoras y señores, va a tener pelota el equipo de Libertad. Advertencia a los futbolistas, a Christopher y también al futbolista Lucas Fernández por parte del señor Carvalho. Allá se cumple nuevamente pelota para quién, para Libertad. Falta tiro libre que va a corresponder al Gumarelo. Quiñones va a meter el centro, va a meter en el área. Vamos a ver si viene el descuento. Va perfilando ese Quiñones. 1, 2 hombres nada más conforma la barrera. A ver, toma distancia Quiñones. Va a venir el centro a Quiñones y el centro arriba. Al Valdres en el arco y el portero seguro Alexis Marín que despeja la pelota. Ahora Ruiz. El futbolista del Deportivo se queda con el balón Benítez y el disparo arriba al balón que se fue hacia el campanario. Señoras y señores, se hidratarán los futbolistas. Minuto de tregua. Aquí está goleando el Deportivo La Colmena. Marcamos el tiempo de juego, Freddy, 25 minutos de esta segunda etapa y el marcador Freeman Producciones, productor de eventos, que nos indica 4 goles para el Deportivo La Colmena, 0 para Libertad. Encomiendas la avenida Bar Restaurante, Dos Hermanas Bodega, MB Chiqui Construcciones apoyan esta cobertura deportiva. Además, Construmat La Colmena, Petro para La Colmena, Farmacol, Fruti Hortícola Alindre. Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura. Despensita y Bodega desde Martínez, Juez Comercial Candizami, anexo venta de ropas y gas Corona La Colmena. Señoras y señores, se hidratan los futbolistas y se vino el calorazo nuevamente en este fin de semana, después de pasar por un fresquete de aquello. Y bueno, yo creo que el invierno se va despidiendo, Gabriel y compañeros. La familia Fernández Alarcón apoya a los jugadores del plantel de Libertad. Roberto Alvarenga y familia de esa suerte. Algumarelo, vamos Libertad, división juvenil y división primera, emprendimiento gastronómico. Disfruta más, apoya y alienta a Libertad. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, director técnico de Libertad, apoya y desea suerte a Libertad. La diferencia es que el fin de semana, entonces con gorrita están los hinchas. Hoy es diferente, Freddy, mucho calor. Totalmente diferente, señoras y señores. Hoy sí estira un helado. La vez pasada el compañero no quiso comer la chipa con el helado. Hoy puede ser que ya se le antoje entonces al compañero Pablo Salomón, que a propósito ya seguramente están preparándose también para lo que va a ser el partido de la división primera, señoras y señores. Al terminar este compromiso estamos en vivo y en directo también con la transmisión del partido de la revancha por un título entre Guaraní y Libertad. El señor Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura deportiva. Despensita y Bodega desde Martínez Juez apoya la transmisión comercial Candizami, anexo venta de ropas. La familia Fernández Alarcón apoya al plantel de Libertad de división juvenil y división primera. El señor Roberto Alvarenga y familia desea suerte al Gumarelo de Martínez Juez. Vamos Libertad. Sí, señor. Y el profesor Luis Rivero es el veedor, el comisario deportivo entonces de César Barriento. Es el profesor entonces, el profesor Luis Rivero, que está como veedor en este compromiso deportivo. Sí, señor, saludamos a toda la gente de César Barriento también que están expectantes acerca de lo que va a acontecer entonces en este compromiso. Atención, avanza Libertad, forcejea por ahí, falta en ataque cometido por el jugador Pinto sobre Víctor Morínico, el defensor central de muy buen trabajo en el equipo del Deportivo La Colmena. Va a tener pelota, va a tener salida el equipo del Deportivo La Colmena. Freeman Producciones, productor de eventos, contrato 0983-1980-72. La familia Fernández Alarcón apoya al plantel de jugadores de Libertad, división juvenil y división primera, Freddy. Avanza el equipo del Deportivo que quiere aumentar. Atención, va con todo. Ahí está el potente remate y está gol. ¡Gol del Deportivo La Colmena! El que había ingresado en este segundo tiempo
Nelson Herrero la mandó a guardar adentro, señoras y señores. Ahí está el quinto tanto para el Deportivo La Colmena. El gol se produjo a los 28 minutos de esta segunda etapa, Freddy. Señoras y señores, aquí aumenta el resultado a favor del Deportivo La Colmena. Esto ya es una goleada, señoras y señores. Y el número 18 que ingresó para poder entonces reforzar al equipo del Deportivo, Nelson Herrera, es el autor del tanto, del quinto tanto a favor del Deportivo La Colmena, a que está dando una paliza al Gumarelo, señoras y señores. Y con este resultado nos vamos a la definición de penales. Aquí está goleando el Deportivo La Colmena. Agradecimientos a encomiendas en la avenida Bar Restaurante Dos Hermanas, Chiqui Construcciones, Construmat La Colmena, Petro para La Colmena, Farmacol, a Fruti Hortícola Aliendre, Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura deportiva, Despensite Bodega, Teste Martínez Jue y a Comercial Candy Sami Anexo, venta de ropas, Freddy. Y me imagino que vendrá más goles porque esto todavía falta mucho para terminar, señoras y señores, y Libertad que no está levantando cabeza, está muy golpeado. Señoras y señores, hasta aquí está recibiendo 5 goles. Rechaza la defensa del Gumarelo. Falta, infracción en ataque, indica el árbitro. Falta, tiro libre a favor de Libertad. Marcamos el tiempo de juego, Freddy, 30 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador Freibar Producciones, productor de eventos, contrato 0983-1980-72, que nos indica 5 a favor del Deportivo La Colmena, 0 para Libertad. Emprendimiento gastronómico Disfruta Más, apoya y orienta a Libertad. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y desea suerte a los juveniles. Vamos Gumarelo hasta el triunfo final. Está sentido un hombre del Deportivo La Colmena. Vamos a ver de quién se trata. Momentáneamente se paraliza el compromiso. Fremar Producciones, productor de eventos, contrato 0983-1980-72. La familia Fernández Alarcón apoya al plantel de jugadores juvenil y primera de Libertad. Marcos Mora es el que está sentido, ingresa a la sanidad, ingresan los camilleros. Vamos a ver qué acontece entonces con él, si sigue o no. Sigue sentido, ya ingresa a la sanidad y lentamente también los camilleros. Agradecimiento especial a Gas Corona desde La Colmena. Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura deportiva. Fruti Hortícola Aliendre, Farmacol, Petro para La Colmena, Construmat La Colmena y Chiqui Construcciones. Freddy. Vendrán 2 modificaciones más. Los 2 últimos cambios en el equipo del Deportivo La Colmena, con la casaca 17 Marcos Escobar y con la 7 César Urunaga, para ingresar entonces hombre de refresco en el Deportivo La Colmena. Agradecimientos especiales a encomienda la avenida Bar Restaurante Dos Hermanas, Bodega MB Chiqui Construcciones, Construmat La Colmena, Petro para La Colmena, Farmacol y Fruti Hortícola Aliendre. Avanza Libertad, que quiere el descuento, que quiere el gol del honor. Recupera la defensa, rechaza por ahí el futbolista Coronel para que corra en ese sector los delanteros que quedaron atrás. En esta ocasión Nelson Herrero. Ya salió la pelota, ya se dio al costado. También Libertad prepara 3 modificaciones, los 3 últimos cambios en el equipo del Gumarelo, que se vendrán también los cambios. Agradecemos a Mercrearte de la licenciada Mercedes Alarcón Galeano, psicóloga. Objetivos: promover valores, respeto, responsabilidad, integración, resolución de conflictos. Además, identificar y fortalecer habilidades y capacidades para fomentar el desarrollo social. Teléfono 0983-109-643. La familia Fernández Alarcón apoya a los jugadores del plantel de Libertad Juvenil y Primera. Se prepara Silvio Fernández con la casaca 13. Con la casaca 15, Tiago Alcaraz. Y con la casaca número 19, Bruno Narváez en el equipo de Libertad. Emprendimientos gastronómicos Disfruta Más, apoya y alienta a Libertad. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y desea suerte a los juveniles del Gumarelo. Vamos Libertad. Sí, señor. Y deja la cancha el futbolista Pablo Alcaraz, Abraham Alcaraz y nuevamente Edgar Pintos. Deja el gramado de juego para permitir el ingreso de Tiago Alcaraz, Silvio Fernández y también de Bruno Narváez en el equipo de Libertad. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y desea suerte a los chicos, a los juveniles de Libertad. A la familia Fernández Alarcón apoya al plantel de jugadores de división juvenil y primera de Libertad.
Avanza el equipo de Libertad que quiere el gol del honor. Señoras y señores, con esto nos vamos a la definición de penales. Está ganando el Deportivo La Colmena por 5-0. Atención, va saliendo el equipo del Deportivo. Infracción falta sobre Bruno Narváez, el recién ingresado. Señoras y señores, tiro libre que va a corresponder al equipo del Gumarelo. Emprendimiento gastronómico, disfruta más, apoya y alienta a Libertad. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y desea suerte al plantel de jugadores de la división juvenil de Libertad. Quiñones, que se perfila para meter el centro. 1 o 2 hombres conforman la barrera en el equipo del Deportivo La Colmena. Va a venir el centro, atención con esto. Va el centro de Quiñones arriba hacia la dirección del arco y el portero seguro, Alexis Marín, domina la pelota. Se queda con el balón el portero del Deportivo La Colmena. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya esta cobertura deportiva y desea éxitos a los juveniles de Libertad. Vamos Gumarelo hasta el triunfo final. Gas Corona, La Colmena apoya la cobertura deportiva. Juan Carlos Martínez apoya la transmisión de Spencita y Bodega desde Martínez Cue. Apoya esta transmisión deportiva, Freddy. A toda la afición deportiva, a toda la gente que están haciendo posible la transmisión del compromiso de la categoría juvenil, así también los que estarán también respaldando en la categoría principal, señoras y señores, hoy en vivo a través de A Fondo para toda la colectividad paraguaya y a toda la afición deportiva que están en otros países, que están viviendo con nosotros a minutos la definición por el título de la Liga Colmerense de Fútbol. Freeman Producciones, productor de eventos, contrato 0983-1980-72. Apoya también esta cobertura deportiva. Señor Roberto Alvarenga y familia que desea suerte al Gumarelo. Vamos, Libertad. Con otro hombre sentido dentro del gramado de juego. Vamos a ver de quién se trata. Y ingresan los camilleros, le quieren sacar afuera. Vamos a ver de quién se trata. El actor de los 2 goles se trata de Junior Núñez, el 9. Aparentemente que está sentido y está siendo retirado en camilla. Y ya no le queda más cambio al Deportivo La Colmena, señoras y señores. Falta tiro libre que va a corresponder a Libertad. Quiñones, Chayán Quiñones se dispone entonces para poder meter el centro. Quiere el gol del descuento. Libertad, va Quiñones, ahí está el potente remate arriba y afuera, señoras y señores. El balón que pasó por encima del travesaño. Va a tener salida el equipo del Deportivo La Colmena. Marcamos el tiempo de juego, 36 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador Freeman Producciones, productor de eventos, que nos indica Freddy que lo está ganando el Deportivo La Colmena por 5-0 al Club Libertad. Agradecimientos a Encomiendas La Avenida por apoyar esta cobertura deportiva. Chiqui Construcciones, Construmat La Colmena, Petro para La Colmena y Farmacol y Fruti Hortícola Aliendre. Ahí tiene la pelota el equipo de Libertad, tiene por ahí Curtido, pierde ante la presión de Herrero. Atención con esto, va Nelson, le quitan la pelota, sale jugando el equipo de Libertad, recupera por ahí el jugador Borja, el disparo arriba y desviado. La pelota va a tener salida, va a tener reposición el equipo del Gumarelo. El señor Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura de despensa y bodega desde Martínez, Juez Comercial Candy Examen, Nexo, venta de ropas. Agradecimientos a Petro para La Colmena, Farmacol, a Chiqui Construcciones, Bodega MB y Bar Restaurante Dos Hermanas. Recordemos también, Freddy, que hoy se juega el super clásico del fútbol paraguayo, ¿Y quién gana hoy? ¿Cerro o Olimpia, Gabriel? Y vamos a estar expectantes, Vamos a ver quién gana, si va a ser Cerro u Olimpia, Sí, señor, expectante también los cerristas, expectante los olimpistas. Vamos Olimpia, que se puede, dicen por aquí los muchachos. Vamos Cerro, dice otro. Sí, señor, se vive también el superclásico en la tarde de hoy. Y hay aficionados también con las camisetas de Cerro Porteño, se ven por ahí, Freddy. Sí, hay algunos que vinieron con su remera porque después de terminar el compromiso seguramente se van a quedar a observar el partido en algún lugar, en alguna bodega, como se dice, bodeguita, en la bodeguita Martínez Cue, puede ser, ¿verdad? Por supuesto, Martínez Cue te guarda frente al estadio, la despensa y bodeguita que apoya esta cobertura deportiva, Freddy. Sí, señor, los de Martínez Cue ahí y los de La Colmena, por supuesto, en algún bodega aquí en la ciudad de La Colmena. Va al centro, arriba el portero Alexis Marín, que se queda con el balón. No hay apuro, no hay prisa, está ganando por goleada el equipo del Deportivo La Colmena.
Agradecimientos a Gas Corona, La Colmena apoya esta cobertura deportiva. Comercial Candy, Sami Anexo, venta de ropas. Juan Carlos Martínez apoya esta cobertura deportiva. Fruti Hortícola Aliendre y Costrumat La Colmena. Y la incógnita, la pregunta para vos también, ¿quién gana hoy, Freddy, Cerro u Olimpia? Gana el deporte, gana el fútbol en la tarde de hoy, señoras y señores, y ojalá que se viva un lindo espectáculo deportivo y que no haya violencia, es lo que aguardamos siempre en un superclásico, señoras y señores. Agradecimientos a Petropar, La Colmena, Chiqui Construcciones, Bar Restaurante Dos Hermanas apoya esta transmisión, a Encomiendas La Avenida que apoyan esta transmisión en la división juvenil, Freddy. Sí, señor, aquí aguardando la finalización la gente para observar la definición de penales, porque esto ya no tiene al revés, como se dice, porque está cayendo el equipo de Libertad por 5-0. Solamente aguardamos la finalización para poder observar la definición de penales. Y después en penales, para mí particularmente ya es factor suerte, y para muchos dicen que no, ¿verdad? Pero vamos a ver qué acontece. Aquí lo está ganando cómodamente el equipo del Deportivo La Colmena. Está forjando la definición por penales. Emprendimientos gastronómicos, disfrutamos, apoya y alienta a Libertad del profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad. Apoya y desea suerte al equipo de Libertad en la división juvenil. Sí, señor, lindo panorama que se está observando en esta tarde, señoras y señores, las cámaras aéreas y también lo que estamos aquí dentro de la cabina, señoras y señores, captando todas las imágenes, las mejores imágenes en la tarde a través de A Fondo. La familia Fernández Alarcón apoya esta cobertura deportiva y en especial al plantel de la división juvenil y primera de Libertad. Saque manual que va a corresponder al equipo del Deportivo La Colmena. Va por ahí a Coronel y el saque manual a que ya cumple. Rechaza la defensa, rebotó por el futbolista Coronel. Va a tener salida, va a tener pelota el equipo del Gumarelo. Roberto Alvarenga y familia desea suerte y éxitos al Gumarelo. Vamos en Libertad, ver crearte de la licenciada Mercedes Alarcón Galeano, psicóloga. Apoya esta transmisión deportiva. Teléfono 0983 10 94 43. Señoras y señores, esto está a punto de terminar. ¿Dónde está la pelotita? La pelotita por aquí, por allá, indica el árbitro. No hay balón, no hay pelota. No encuentran el balón, entonces, señoras y señores, la pelotita por aquí, por allá, ya apareció uno. Ahora sí, se va a reanudar el compromiso, señoras y señores. Lo está ganando el Deportivo La Colmena por 5-0. 2 goles de Junior Núñez, 2 goles de Samuel Borja y también de Nelson Herrero, que había ingresado y convirtió a su tanto para aumentar a favor del Deportivo La Colmena. Por 5-0 está ganando al equipo del Libertad. Apoyan esta cobertura deportiva Freemar Producciones, productor de eventos especiales, contratos 0983 1980 72. Posición adelantada, entonces ya todo estaba invalidado, ya se pone en marcha, se juega de vuelta, se reanuda el compromiso, juega Libertad. Va por ese sector el futbolista Silvio Fernández. Fernández para quién, para Narváez un poquito para atrás, para Benítez. Benítez tiene la pelota, zafa de la marca Benítez, prueba desde allí, ahí está el potente remate encima del travesaño, defendido por Alexis Marín. Señoras y señores, intenta el equipo de Libertad, pero sin poder perjudicar entonces la portería, sin poder lograr hacer el descuento. Y se queda sentido tras el disparo, tras probar entonces desde allí el futbolista Raúl Benítez. Señoras y señores, y el chipero que está recorriendo, Gabriel, no sé si vas a comprar ahora o un poquito más tarde en la chipa para que podamos comer el trererupa, ¿cómo se dice? Bueno, vamos a esperar a ver qué dice también nuestro director acá, Junior. Ya vamos a probar seguro en instantes la rica chipa que están ofreciendo los chiperos. Vamos a estar en la expectativa con nuestro director de emprendimiento gastronómico. Disfrutamos, apoya y alienta a Libertad, el profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad. Apoya y desea suerte a los juveniles de Libertad. Sí, señor, aquí se están hidratando algunos futbolistas, entonces, mientras que se
recupera el jugador Benítez, que está sentido. Se siente el calor, el intenso calor. Entonces hoy 33 grados estaba marcando la dirección de meteorología, Gabriel. Agradecemos a Familia Fernández Alarcón, que apoya el plantel de Libertad, al señor Roberto Alvarenga y familia, que desea suerte a Libertad, emprendimiento gastronómico. Disfruta más, apoya y alienta a Libertad. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y desea suerte al plantel juvenil y primera de Libertad. También agradecimientos especiales a Gas Corona, La Colmena, Juan Carlos Martínez, que apoya esta cobertura deportiva. También a Bar Restaurante Dos Hermanas, a Encomienda La Avenida, a Costrumate La Colmena, Petropar La Colmena, Farmacol y Frutícola Aliendre, que apoyan esta cobertura deportiva. Sí, por supuesto, con una temperatura de 33 tenemos en este momento, Freddy, aquí en la cancha. Calor de verano, entonces, lo que se siente en la tarde de dominguera aquí en la cancha del Club Atlético Guaraní. Avanza Libertad, atención con esto y el despeje de la defensa. Y el que tocó por el balón, el último, el jugador de Libertad, Lucas Fernández, saque de arco que va a corresponder al equipo del Deportivo La Colmena. Marcamos el tiempo de juego, Freddy, tiempo cumplido, 45 minutos de esta segunda etapa, y el marcador Freeman Producciones, productor de eventos, que nos indica, Freddy. Ni un minuto más, ni un minuto menos, el señor Oscar Carvalho dio el pitazo final de este compromiso. Lo ganó el equipo del Deportivo La Colmena por 5-0, y nos vamos a la definición de penales.
Bien, señoras y señores, retornamos ya para poder entonces vivir la definición por penales. Y el primero que agarra el balón es Samuel Borja con la casaca número 19 para el Deportivo La Colmena. Atento el portero de Libertad, a Rafael González. Va a autorizar el árbitro, señoras y señores, atención. Va Borja, ahí está, gol. Gol de Borja, Samuel Borja. Y el primero para el Deportivo La Colmena. Fremar Producciones, productor de eventos, contrato 0983-1980-72. Apoyan esta cobertura deportiva. Agradecimiento exclusivo también al licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, que apoya y alienta al plantel juvenil de Libertad. Se perfila Quiñones con la casaca número 10. Chayán Quiñones es el pateador elegido entonces para Libertad. Ahí está Alexis Marín intimidando al pateador. Señoras y señores, va a ir Quiñones. Atención. Va perfilándose Quiñones. Va Quiñones, ahí está. Gol. Gol de Quiñones, gol de Libertad. La familia Fernández Alarcón apoya esta transmisión deportiva, en especial al plantel de la división juvenil y la división primera de Libertad. Roberto Alvarenga y familia desea suerte y éxitos al Gumarelo. Vamos, Libertad. Con la casaca número 18, Nelson Herrera va agarrando entonces el balón para colocarlo en el punto de penal. Atención, el segundo pateador del Deportivo La Colmena. Con la casaca número 18, Nelson Herrero. Atención, va Herrero. Va Herrero y el portero Rafael González acalla el penal, acalla el grito de gol del Deportivo La Colmena, señoras y señores. Rafael González y la tapada. Agradecimientos a Encomiendas La Avenida Bar Restaurante, Dos Hermanas Bodega MB, Chiqui Construcciones, Construmat La Colmena, Petropar La Colmena. Agradecimientos también a Farmacol Freddy. Vamos a ver quién se prepara con la casaca número 17. Se va acercando Lucas Fernández, el segundo pateador de Libertad. Señoras y señores, si convierte va a pasar al frente. Atención, va a ir el disparo de Lucas Fernández. Fernández, ahí está, gol. Gol de Fernández, el portero que se tiró ya tarde. La pelota ya estaba en las redes, señoras y señores. El segundo tanto de Libertad convertido por Lucas Fernández. Agradecimientos a Gas Corona, apoya esta cobertura deportiva. Juan Carlos Martínez apoya la transmisión de Despensa y Bodega desde Martínez, juez comercial Candy Sabe, anexo venta de ropas, fruta y hortícola Liendre y Farmacol. Sí, señor, 2-1 está el compromiso. 2-2, ya han pateado por ambos equipos. Dos pateadores del Deportivo La Colmena, dos pateadores de Libertad. 2-1. Está en la definición de penales. Se perfila con la casaca 15 en el equipo del Deportivo Rodrigo Mereles. Entonces con la casaca 15 va Rodrigo. Ahí está. Gol de zurda y adentro, señoras y señores. El gol que hizo Rodrigo Mereles para igualar nuevamente la serie. Señoras y señores, se pone a tiro de empate nuevamente el equipo del Deportivo. Señoras y señores, 3 pateadores, 2 goles por lado del Deportivo La Colmena, 2 pateadores, 2 goles por lado de Libertad. Se va a ir el tercer pateador y es el portero Rafael González. Atención, señoras y señores, el portero Rafael González es el tercer pateador de Libertad. Ahí está González y arriba, afuera, señoras y señores. Rafael González y el disparo afuera, potente el remate. Y aquí nuevamente está igualado la serie, señoras y señores. Encomiendas La Avenida Bar Restaurante, Dos Hermanas Bodega MB, Chiqui Construcciones, Construmat La Colmena, Petropar La Colmena, Farmacol. Además apoya también esta transmisión fruta y hortícola Aliendre. A Juan Carlos Martínez, que apoya también esta cobertura deportiva, gracias a Despensa y Bodeguita desde Martínez Cuella, comercial Candy Sami, anexo venta de ropas, y a Gas Corona aquí en La Colmena. Se va el número 9, atención con esto, va Núñez, Junior Núñez, ahí está, Núñez, gol. El gol de Núñez. Por supuesto, aquí pasa adelante nuevamente, momentáneamente, el equipo del Deportivo La Colmena. Había convertido 2 goles dentro del compromiso
del partido en los 90 minutos, y aquí en la definición de penales tampoco falla el 9 del Deportivo La Colmena, señoras y señores, y se perfila otro futbolista de Libertad con la casaca 6. Va colocando el balón Raúl Benítez. Si convierte, si seguirá igualado la serie, señoras y señores, va Benítez. Atención, ahí está Benítez, gol. Gol de Benítez, Raúl Benítez. Y nuevamente la igualdad aquí en la definición de penales. Emprendimientos gastronómicos, disfrutamos, apoya y alinta esta cobertura deportiva. Frimar Producciones, productor de eventos, contratos 0983 1980 72. Va el defensor central, señoras y señores, con la casaca 3, Víctor Morínigo, para patear en el Deportivo La Colmena. Señoras y señores, hasta aquí está igualado la serie. 3 en goles, 1-1 en errar entonces por cada equipo. Atención, va Morínigo. Va Morínigo, ahí está Víctor Morínigo, y arriba, señoras y señores, se equivocó, erró el arco Morínigo, muy por encima del travesaño, al igual que el portero Rafael González, lo mandó arriba, se equivoca el pateador Víctor Morínigo, señoras y señores, y el enojo por parte de la gente del Deportivo La Colmena. La familia Fernández Alarcón apoya al plantel del Libertad División Juvenil y primero Roberto Alvarenga y familia desea suerte al Gumarelo. Vamos, Libertad de la Liga Colmenense de Fútbol, Freddy. Va el número 19, señoras y señores, si convierte termina, va Bruno Narváez, y la responsabilidad del 19 de Libertad. Atención con esto, si convierte termina, va Narváez, está Narváez y el gol. Libertad campeón, señoras y señores. Libertad campeón de la categoría juvenil. Aquí el número 19, Bruno Narváez. Algo tendrá el futbolista que ingresó en el segundo tiempo, y era un buen pateador, colocó al portero. Señoras y señores, aquí el grito de campeón es para el Gumarelo de Martínez Juez, señoras y señores. Y esto era lo que habíamos mencionado. La definición en penales es a la suerte, señoras y señores. Ambos equipos tuvieron pateadores que se equivocaron de arco. Y este último, la potencia y el coloque que le dio Bruno Narváez para el grito de campeón del Club Libertad, señoras y señores. Muy bien, Freddy, congratulaciones para la gente de Libertad, ya campeón de la división juvenil. Nuevamente, para ir agradeciendo y cerrando esta parte de la división juvenil, Freddy, vamos a agradecer nuevamente a las firmas comerciales que apoyaron esta cobertura deportiva. Nuevamente, salud campeona, Libertad, entonces, en la división juvenil. Agradecemos a Frimar Producciones, productor de eventos, a la familia Fernández Alarcón, a don Roberto Alvarenga y familia, a Mercrearte, al profesor, licenciado Juan Alberto Alarcón, también a Emprendimiento Gastronómico Disfruta Más, apoyó esta transmisión deportiva. Agradecimiento también a Gas Corona, aquí de La Colmena, encomiendas La Avenida, a Bar Restaurante Dos Hermanas, Bodega MB Chiqui Construcciones, a Construmate La Colmena, Petropar La Colmena, Farmacol, Fruti Hortícola Aliendre, Juan Carlos Martínez, que apoyó esta cobertura deportiva, Despensa y Bodega desde Martínez Juez, también a Comercial Candy y Sami, Freddy. Sí, señor, aquí terminó el compromiso. Salud campeón Libertad, Salud vicecampeón del Deportivo La Colmena. Ambos equipos ya son campeones al llegar hasta esta instancia. El saludo, las felicitaciones a los dos equipos, a los dos planteles. Partidazo que se mandó el Deportivo La Colmena en la tarde de hoy, por supuesto, y en la definición de penales lo falló, no pudieron concretar, y la tapada del portero, hay que darle también mérito al portero de Libertad, señoras y señores. Aquí ya se va a hacer la premiación, nosotros hacemos una pausa y luego ya venimos para la narración de lo que va a ser Libertad y Guaraní. Trofeos y premios a los jugadores, a los campeones y vicecampeones en la categoría juvenil. ¿Qué pasó o no?
Juvenil 3 veces seguido ya estaba los dos. Papá, juvenil 3 veces seguido ya estaba los dos. Ricas chicas aquí con las chicas de las damas del Club Veraní. Vamos a proceder a la premiación en la categoría juvenil. Ya para ir iniciando entonces la premiación con los directivos dirigentes de la Liga Conferencia y tanto así también del departamento de Paraguarí. Liga Conferencia de Fútbol, Campeonato Oficial 2024, homenaje a Fabio Alarcón. Fabio Alarcón, Modesto Alarcón, José Barrios y Denis Espino. Muy bien. Invitamos a los jugadores vicecampeones Club Social Deportivo La Colmena, categoría juvenil. Mari que salga de ahí con el jugador. Una entrega cancha. Invitamos al cuerpo técnico del Deportivo La Colmena en la categoría juvenil. Nuevamente convocamos a los jugadores del Deportivo para que puedan recibir la Copa de Vicecampeones, categoría juvenil. Ay, ya se levantó y todo. El azul, Todito de allá está. Mira, te por eso. Mi federación. ¿Qué pasó? ¿Qué de quién? Mira, ¿quieres Invitamos a continuación a los campeones, categoría juvenil, Club Libertad de Martínez B.
Al capitán, por favor, para que vaya recibiendo la Copa de Campeones, categoría juvenil. Libertad campeón, categoría juvenil 2024, Liga Colmenense de Fútbol. Felicitaciones, congratulaciones al Club Libertad de Martínez Fue por consagrarse campeón en la categoría juvenil Liga Colmenense de Fútbol. Así también para el vicecampeón al Club Social Deportivo La Colmena. Señoras y señores, en minutos más, categoría principal, el plato fuerte de la tarde. La voz del estadio informa. En minutos, categoría principal del encuentro deportivo. El Club Atlético Guaraní versus Libertad en minutos.
Minutos, señoras y señores, categoría principal, el plato fuerte de la tarde, la voz del estadio del Club Atlético Guaraní informa: Guaraní versus Libertad. La final de la Liga Calvarense de Fútbol temporada 2024 ingresa al campo de juego el dueño de casa, el Club Atlético Guaraní. Hace su ingreso al gramado el Club Atlético Guaraní. Hace su ingreso al grabado el Club Libertad de Martínez Cué.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Ya estamos listos, presto para lo que va a ser entonces este compromiso. La final revancha entre estos dos grandes equipos de la Liga Colmenense de Fútbol. El equipo de Guaraní que recibe al Club Libertad de Martínez Cuez. Señoras y señores, recordemos que en la primera pulseada el equipo de Guaraní había logrado la victoria de 2-0. Hoy con un empate se consagra campeón o una victoria nuevamente. Y Libertad obligado a ganar el compromiso para forjar un tercer encuentro definitorio. Señoras y señores, ya estamos prestos y listos. Cuarteto arbitral. Árbitro de la APF intermedia. Hay quienes van a estar entonces encargándose de pitar en este compromiso en la tarde de hoy. Señoras y señores, esto está a punto de comenzar. Ya estamos aquí con el equipo periodístico deportivo de A Fondo. Ya está el señor Gabriel Frutos en la voz comercial. Le decimos buenas tardes, Gabriel. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo te va? Un saludo cordial para todos los seguidores de Somos Peloteros Paraguay. Ya listos aquí para esta gran final, segundo partido entre Guaraní y Libertad, Freddy. Señoras y señores, árbitro principal Artur Arfara. Y el pitazo inicial, señoras y señores, se pone en marcha Guaraní Libertad. Relata para A Fondo Freddy Osmar González. Tiene la pelota el equipo de Libertad. Atención, va con todo el equipo de la visita que quiere llegar primero para poder convertir el primer tanto para forjar el tercer partido. Atención, avanza el equipo del Gumarelo. Saque lateral que va a corresponder al equipo de Guaraní. Vera se perfila para meter adentro entonces la pelota. Allá lo cumple Vera, salta por ahí Benítez, rechaza para el equipo de Libertad. Atención, va con todo el equipo de Libertad queriendo abrir el marcador. Señoras y señores, insiste el Gumarelo. Falta, infracción de Sanabria. Empujón. Indica el árbitro, falta, tiro libre para el equipo de Libertad. Farmacia y Veterinaria San Jorge del doctor Oscar Ortiz y la señora Crisola apoya esta cobertura deportiva. Más salud y calidad al alcance de todos en La Colmena. Medicamentos nacionales importados y productos veterinarios. Teléfono 0537 223 253 y apoya el deporte colmenense. Alvarenga se perfila para meter el disparo al arco. O va a venir el centro. Alguna jugada preparada. Raúl Alvarenga con la casaca 2, 1, 2, 3, hombre conforma la barrera, 4 ahora. Atento el portero Martínez. Atención, autoriza el árbitro. Va Alvarenga y el potente remate al arco. Gol. De Libertad. Raúl Alvarenga y el disparo potente al arco desde cerquita del área grande en una esquina. Desde allí la mandó a las redes, defendido por Helios Martínez. Nada pudo hacer el portero. Raúl Alvarenga inaugura el marcador, pasa al frente y gana por 1-0. El gol se produjo. Y nada más y nada menos al minuto llega el gol de Libertad, Freddy. Tarjeta amarilla para un futbolista de Libertad, Carlos Benítez. Amonestado entonces con la casaca 11 en el equipo de Libertad por hablar, por decir algunas cosas, por incitar a la violencia, indica el árbitro. Señoras y señores, aquí gana el equipo de Libertad. A minutos abrió el marcador Raúl Alvarenga. El gol para el equipo de Libertad. Avanza el equipo de Guaraní que quiere empatar a saltaje. El portero Alarcón seguro en la portería de Libertad. Pide calma. Allá rechaza, ya levanta la pelota, cabecea por ahí Ignacio Moreno. Moreno para quién, para Pablo. Tiene la pelota en este sector Carlos Benítez, que ya pierde la pelota al costado. Saque manual que va a corresponder al equipo de Libertad. Yami Muebles, venta de muebles en general, juegos de somier, living, placar de todas las marcas y medidas, electrodomésticos, además para equipar tu casa con los mejores precios y la mejor atención en La Colmena. Te aguarda Yami Muebles, teléfono 0984 2497 59. Apoya Guaraní, Yami Muebles, al Rancho Don Solano desde Bicuí, ganadera Don Miguel desde Acay, de Matías y Mauricio Rojas. Apoyan el deporte del 9º departamento Paraguarí. Fiesta total, señoras y señores, aquí en la cancha
del club de Guaraní. Por supuesto, ya vemos a dos futbolistas calentar, ponerse en óptimas condiciones. Primera a modificaciones que podría venir en instante en el equipo de Guaraní. Señoras y señores, no sé si hay algún lesionado, pero se mueve la banca de Guaraní. Señoras y señores, está cayendo por la mínima diferencia de 1-0. La Col para tu centro recreativo y hospedaje en La Colmena, posada turística y hospedaje, salón de eventos. Más informes o reservas al teléfono 0985-2679-52 en La Colmena, camino a Caita. Guarda La Col para el deportista Oscar Ortiz y familia. Apoya y alienta a Guaraní, en especial al jugador Alexis Ortiz. Avanza Alexis Ortiz arriba al centro, despeja la defensa, sigue el peligro, atención, tiene Cañiza, a la pelota para quien, para Roja, Iván Roja en el sector derecho y la pelota que se rebotó por él, saque manual, rebotó por un futbolista de Libertad y el saque manual es para Guaraní. Se va Nilson Núñez para cumplirlo, saque manual que va a corresponder al equipo de Guaraní. Atención, va con todo Guaraní, quiere el empate, va Benítez, el cabezazo y el portero Genaro Alarcón seguro en la portería de Libertad. Pide a que salgan los compañeros para salir jugando. Ya juega Alarcón, lanza buscando a Benítez, cabecea Benítez, la pelota que salió al costado, saque manual que va a corresponder al equipo del Guaraní. El concejal municipal de Ibicuí, Hugo Villamayor, apoya el deporte del 9º departamento. Para Guarí, Frimar Producciones, productor de eventos especiales, servicio de discoteca, grupos musicales, maestro de ceremonias, animación y DJ. Te hacemos fiestas en tus eventos. Contrato 0983-198072. Subli Rossi en La Colmena, trabajo de sublimación sobre tazas, remeras, hopis, termos, choperas y otros anexos. Grabaciones AR, venta de grabados de todos productos térmicos. Pedidos al teléfono 0985-2079-29. Agroveterinaria San Antonio y Punto Eventos en La Colmena del doctor Antonio González, productos veterinarios en general y para lucir en tus eventos. Punto Eventos, teléfono 0972 69 33 91 y 0981 16 68 31. Sale jugando Helios Martínez para el equipo de Guaraní. Tiene la pelota Traversi. Atención, avanza el equipo aborigen. El pase de Sanabria. ¿Para quién? Para Traversi. Traba por ahí el futbolista Juan Franco. Ahí tiene la pelota, recupera Traversi para Guaraní. Atención, avanza el equipo de Guaraní. Habilita para quién. Hace tira del piso a la defensa para sacar la pelota. Recupera Núñez para el equipo de Guaraní. Atención, va a retroceder la pelota. Tiene Núñez, pide compañía. Juega con su compañero, con el portero Helios Martínez. Va a salir jugando el equipo de Guaraní. Ahí tiene la pelota Centurión. Centurión habilita para quién. Para el futbolista Daniel Valdelamar. Devuelve para Centurión. Centurión lanza encima para que pueda a correr por ese sector. Traversi que se quedó sentido. Pide falta la gente de Guaraní. No indica el árbitro. Va a tener salida, va a tener pelota el equipo de Libertad. Odontodent del doctor Juan Achal apoya esta transmisión deportiva. Servicio de odontología en general en TV Guarimí y Villarrica. Limpieza, tratamientos, implantes, extracciones, profesionalismo al servicio de tu salud bucal. Teléfono 0984 39 67 65. Casadero en TV Guarimí de Javier Soto. Apoya esta cobertura deportiva. Venta de electrónica, celulares de alta gama. Apoya la transmisión deportiva Casadero. Se queda con el balón Genaro Alarcón, señoras y señores, seguro en la portería de Libertad. Va a sacar la pelota, lanza arriba para que salte por ahí el jugador Moreno. Está también por ahí Benítez. Avanza el equipo de Libertad que quiere aumentar. Avanza Carlos Benítez, la infracción, la falta y va a haber tarjeta. Va a haber tarjeta amarilla para quién. Vamos a ver. El infractor en este caso es Centurión, Luis Centurión, el amonestado en el equipo aborigen. El profesor Benigno Cantero, preparador de arqueros, apoya esta transmisión deportiva y desea éxitos al plantel de Guaraní hasta el triunfo final. Servicio de Retro Palas, hermanos Mesa, de Oscar y Fabio Mesa, nivelación de terrenos, caminos, tajamares, canalización y destronques en Alonso Cue, departamento de Paraguarí. Teléfono 0986 33 10 10 y 0982 88 82 36. Freddy. Sí, señor Alvarenga, se perfila para meter el centro, el autor del tanto. A minutos del comienzo del partido, va Alvarenga, mete el centro, arriba, se complica por el portero, en dos tiempos, recupera y ataja el balón Helios Martínez. Casi vino el segundo, señoras y señores.
Rechazó después el rebote que le quedó a un futbolista de Libertad en segunda acción. Se quedó con el balón Helios Martínez. Aquella pone en juego la pelota, recupera por ahí en la media cancha. En esta ocasión Tadeo Cañiza, el que habilita para Núñez. Núñez para quién, para Traversi. Traversi tiene la pelota, habilita para Sanabria. Sanabria que se equivoca en el pase. Rechaza la defensa, tiene por ahí Benítez. Va a salir jugando la defensa de Libertad. Avanza a Libertad. Ignacio Moreno se enoja con su compañero que estaba lejos de la jugada. Va a salir jugando desde su terreno de juego el equipo de Guaraní. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y alienta a Libertad. Vamos, Gumarelo, hasta el triunfo final de la heladería Alexa de Edgar Ruiz Díaz en La Colmena para disfrutar de las más ricas y sabrosos helados de diferentes gustos y sabores. Te aguarda frente al Polideportivo en la ciudad de La Colmena. Insiste Libertad, ahí está Ignacio Moreno que no llegó a alcanzar la pelota. Helios Martínez domina el balón, va a salir jugando el equipo de Guaraní. Heladería Alexa de Edgar Ruiz Díaz apoya esta transmisión deportiva. Te aguarda frente al Polideportivo. Heladería Alexa, el profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y alienta a Libertad. Vamos, Gumarelo, hasta el triunfo final. Pareciera que el número 10 de Guaraní está rengueando, Freddy. Al parecer se va a hacer ya el cambio, ¿eh? Sí, señor. Alguna modificación tempranera entonces por alguna lesión. Para el equipo de Guaraní se perfila Robert Ramírez con la casaca número 19. Vamos a ver a quién será sustituido. Señoras y señores, tiene Alexis Ortiz la pelota para el equipo del Aborigen. Valdelamar y el pase para quién. Para Hugo Vera. Vera por el sector izquierdo. Busca compañía, mete el cruce para Benítez. Benítez que habilita para Traversi. Sale la defensa, rechaza. El equipo de Libertad recupera en la media cancha Valdelamar y habilita para Núñez. Núñez para el sector derecho. Avanza Núñez. Va a meter el centro. Prefiere el pase para quién. Para Daniel Valdelamar. Valdelamar y la habilitación para Núñez que ya estaba en posición fuera de juego. Dejó. No siguió la pelota, señoras y señores. Y sí, correcto, el compañero Gabriel. El que va a estar siendo sustituido es Sanabria, que está sentido. Y va a permitir el ingreso del futbolista Robert Ramírez. La familia Fernández Alcaraz apoya a Libertad y desea suerte y éxitos a los juveniles y también a la categoría primera de Libertad. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y alienta a Libertad. Vamos, Gumarelo, hasta el triunfo final. Casa González en La Colmena, ventas al por mayor y menor de mercaderías, mercería, bazar balanceados, además bebidas y repartos a domicilio. Teléfono 0981-9870-26 con la señora Leónita González. Emprendimiento gastronómico, disfruta más, apoya y alienta a Libertad. Crearte, de la psicóloga licenciada Mercedes Alarcón. Objetivo es promover valores, respeto y responsabilidad, fomentando el desarrollo social y verbal. Más informes al teléfono 0983-109643. Apoya esta transmisión deportiva. Comercial Lucy, el centro de compras más completo en Tevicuaremí. Apoya la cobertura deportiva. Almacén Ramos Generales, anexo estación de servicios Corona. Te aborda frente a la plaza en Tevicuaremí. Comercial Lucy, panadería Ñamimí, panificados ricos y los más sabrosos a la mejor precio y calidad. Te aborda sobre la avenida principal en Tevicuaremí, a pasitos del puesto de salud. Panadería Ñamimí, comerciales y autoservice Adri de la señora Perla Marecos. Ventas al por mayor y menor. Anexo carnicería, carnes de primera calidad y bebidas en general en su sección bodega. Comercial y autoservice Adri te aguarda frente al Colegio Nacional en Tevicuaremí. Comercial Ibáñez de la señorita María Ibáñez en la localidad de Caometí. Apoya esta cobertura deportiva. Señoras y señores, va a tener pelota el equipo de Libertad. Alvarenga para cumplirlo. Va a lanzar la pelota buscando compañía con quien. Habilita el 10 Juan González. ¿Para quién? Para Milciades Colmán. Colmán y arriba al centro. Potente remate desviado. Libertad llega más que Guaraní en estos primeros minutos de juego. Señoras y señores, van 12 minutos y el marcador a favor de Libertad, 1-0 con el gol a los 1 minuto de Raúl Alvarenga. Lo está ganando el Gumarelo, insiste. Guaraní tiene la pelota. Pablo Tomate Benítez. Habilita para quién, para Ortiz. Recupera Alcaraz, el capitán de Libertad. Tiene la pelota Alcaraz. Cubre el balón, rechaza. Ahora sí, pide asistencia para un futbolista que está sentido en el gramado de juego. Hay 2 hombres sentidos de Libertad. El capitán reclama, pide tarjeta y ingresa la sanidad.
momentáneamente se paraliza el compromiso. Agradecimientos a Katia Eventos, servicio de alquileres de mesa, sillas, vajillas, decoraciones, asaderos, teléfono 0982-618-299. Katia Eventos apoya esta transmisión deportiva. Farmacia y Veterinaria San Jorge del doctor Oscar Ortiz y la señora Crisol. Más salud y calidad al alcance de todos en La Colmena. Medicamentos nacionales e importados, productos veterinarios. Teléfono 0537-223-253. Apoya el deporte colmenense. Permitidme hacer un saludo muy especial a lo que están viendo desde Málaga, España. Los directivos del La Colpar, Oscar y Wilson Redes, están viviendo la pasión del fútbol desde España a través de A Fondo. El saludo para él y para toda la comitiva, a los directivos del La Colpar y también para el gran amigo Carlos Redes. El saludo, Pollapum para Teponaqui, desde la ciudad de La Colmena, a donde estamos viviendo la fiesta deportiva, la segunda pulseada por el título de la Liga Colmenense de Fútbol. Rancho Don Solano desde Becuí, Ganadera Don Miguel desde acá y de Matías y Mauricio Rojas apoyan el deporte del 9º departamento. Paraguarí Agrocomercial, Dos Hermanos, sucursal La Colmena apoya esta cobertura deportiva. Avanza Ramírez, el recién ingresado, cambio obligado que había hecho el equipo de Guaraní. Había dejado la cancha lesionado Sanabria, ingresa Ramírez, tiene la pelota Valdelamar, cabecea por ahí Benítez. El futbolista Martínez, en esta ocasión Edgar Martínez, y el despeje de la pelota al costado, saque manual que va a corresponder al equipo de Guaraní. Marcamos el tiempo de juego, Freddy, 15 minutos de esta primera etapa y el marcador Freeman Producciones, productor de eventos, que nos indica 1 para Libertad, 0 para Guaraní. Rancho Don Solano desde Becuí, Ganadera Don Miguel desde acá y de Matías y Mauricio Rojas apoyan el deporte del 9º departamento. Paraguarí Yami Muebles apoya esta cobertura deportiva en La Colmena, teléfono 0984-2497-59. Yami Muebles apoya Guaraní. Va a tener pelota el equipo de Guaraní, señoras y señores. Nilson Núñez para cumplirlo, para meter en juego. Van Núñez, lanza la pelota en el área, cabecea por ahí la defensa, rechaza Juan Franco. Le queda la pelota para Núñez nuevamente. Avanza a Guaraní que quiere el empate. Van Núñez, va a meter el centro arriba. Ahí está el despeje de la defensa a Milciades Ruiz y el despeje, señoras y señores, va saliendo el equipo de Libertad por intermedio de Juan González. González tiene la pelota, la infracción, la falta en prejuicio de Juan González, dura la falta y se salva de la tarjeta amarilla. O va a haber advertencia por parte del árbitro al que hizo la falta, señoras y señores. Falta, tiro libre a favor del Libertad. La Colpar, tu centro recreativo y hospedaje en La Colmena, posada turística y hospedaje, salón de eventos. Más información o reservas al teléfono 0985-2679-52 en La Colmena, camino a Caitaguarda. La Colpar, tu centro recreativo. Mete el centro arriba, rechaza Nilson Núñez para Guaraní. Ahí tiene Ramírez, le cae mal la pelota, se le fue al costado, saque manual que va a corresponder al equipo de Libertad, que no se apura, que tiene la ventaja, que tiene a su favor la mínima diferencia de 1-0. Gol convertido por Raúl Alvarenga, 1 minuto de un tiro libre que la mandó a una esquina del ángulo del arco, defendido por Helios Martínez. Señoras y señores, aquí con ese gol está ganando por la mínima diferencia el equipo del Libertad. Yami Muebles, venta de muebles en general, apoya esta cobertura deportiva, teléfono 0984-2497-59, apoya Guaraní. Yami Muebles, el deportista Oscar Ortiz y familia apoya y alienta a Guaraní, en especial al jugador Alexis Ortiz. Fuerza y éxitos hasta el triunfo final. Señoras y señores, falta tiro libre que va a corresponder a Libertad. Un hombre conforma la barrera y el encargado de la pelota parada es Alvarenga, Raúl Alvarenga, y el centro arriba, ahí está el portero Helios a Martínez, se queda con el balón, que ya apresura, ya juega, buscando compañía con Alexis Ortiz, salta por ahí la defensa, Carlos Benítez, recupera la pelota Benítez, Valdelamar ahora habilita para quién, para Traversi, pelea por ahí la defensa, recupera, lanza la pelota Carlos Benítez, ahora recupera Centurión para Guaraní, salta Alcaraz, el capitán de Libertad, salta Roja, cabecea y habilita para quién, para Ramírez, ahí la falta de Franco. Señoras y señores, Juan Franco y la infracción cometida por él sobre el futbolista
Ramírez. Falta tiro libre a favor del Guaraní. Farmacia y Veterinaria San Jorge del doctor Óscar Ortiz y la señora Crisol apoyan esta cobertura deportiva. Más salud y calidad al alcance de todos en La Colmena. Teléfono 0537 223 253. Rancho Don Solano desde Bicuí. Ganadera Don Miguel desde Acay. De Matías y Mauricio Rojas apoyan el deporte del 9º departamento Paraguarí. El profesor Benigno Cantero, preparador físico, preparador de arqueros, digo bien, apoya y alienta al plantel de Guaraní. Vamos Guaraní hasta el triunfo final, Freddy. Sentido el futbolista Carlos Benítez y el árbitro que está indicando entonces para que se retiren los futbolistas. Advertencia y va a haber tarjeta amarilla a Milciades Ruiz, que insiste. Milciades Ruiz, que se enoja con el árbitro, infantilmente fue amonestado porque el árbitro le estaba advirtiendo para que se retire y él insistía, buscaba ganarse la tarjeta amarilla. Amonestado Milciades Ruiz infantilmente del equipo de Libertad. El concejal municipal de Ibicuí, Hugo Villamayor, apoya el deporte del 9º departamento Paraguarí. Freeman Producciones, productor de eventos especiales, servicio de discoteca, grupos musicales, maestro de ceremonias, animación, DJ. Te hacemos fiestas en tus eventos. Teléfono 0983 1980 72. Freeman Producciones. El tiro libre que perfila, que prepara Valdelamar. Daniel Valdelamar. Advertencia del árbitro. Ahora sí habilita, autoriza para que se juegue Valdelamar y el centro arriba. Salta la defensa, le pasa todo. Ahí está Benítez. El cabezazo que pasó por encima del travesaño. Pero avisa el equipo de Guaraní, avisa Pablo Benítez. Casi vino el empate, casi vino el primero también para el equipo de Guaraní. Susto en la valla de Libertad. Apoya esta cobertura deportiva Agroveterinaria San Antonio. Eventos en La Colmena del doctor Antonio González. Productos veterinarios en general y para lucir en tus eventos. Eventos. Teléfono 0972 69 33 91 y 0981 16 68 31. Dontoden del doctor Juan Achara. Servicio de odontología en general. Teléfono 0984 39 67 65. Casavero de Javier Soto en TV Economía Electrónica, celulares y accesorios. Además reparaciones. Teléfono 0985 13 86 63. Va saliendo con el balón la gente de Libertad. Recupera Pablo Benítez para el Guaraní. Guaraní que sigue insistiendo para buscar el empate. Ahora Ramírez, Robert Ramírez. La pelota a su favor, perseguido por Martínez. La pelota que salió al costado. Allá traspasó la línea. Va a tener salida, va a tener reposición. El equipo Gumarelo que está ganando por 1-0, por supuesto. Con el gol tempranero de Raúl Alvarenga. Señoras y señores, aquí está ganando Libertad 1-0 a Guaraní. El concejal municipal de Ibicuí apoya esta cobertura deportiva. El señor Hugo Villamayor apoya al deporte del 9º departamento Paraguarí. Subli Rossi en la ciudad de La Colmena. Trabajo de sublimaciones sobre tazas, remeras, hopis, termos, choperas y otros. Anexo, grabaciones AR, venta de grabados para todo tipo de térmicos. Pedidos al 0985 20 79 29. Freddy. Va saliendo General Alarcón para el equipo de Libertad. Baja de pecho Ignacio Moreno. Moreno tiene la pelota para el equipo de Libertad. Recupera por ahí. Habilita Tadeo Cañiza. ¿Para quién? Para que corra por ahí Traversi. Ahí está. Al de Guaraní. Pablo Tomás Benítez, que acompañaba la jugada. Muy buena la habilitación de Tadeo Cañiza para el jugador Traversi. El cruce preciso ahí en el área chica, donde estaba acompañando la jugada Pablo Tomás de Benítez. La mandó adentro, señoras y señores. Iguala la serie. Aquí iguala el marcador. 1 para Guaraní, 1 para Libertad y el gol se produjo a los 22 minutos de esta primera etapa. Freddy, el concejal municipal de Ibicuí, Hugo Villamayor, apoya el deporte del 9º departamento Paraguarí. Agroveterinaria San Antonio. Eventos en La Colmena del doctor Antonio González. Productos veterinarios en general y para lucir en tus eventos. Eventos. Teléfono 0972 69 33 91 y 0981 16 68 31. Freddy, ¿me reiterás a los cuántos fue el gol? 22. A los 22 minutos entonces Pablo Tomate Benítez, el goleador
jugador de Guaraní, el goleador de la Liga Colmenense de Fútbol, que buscaba su gol y ahora nuevamente convierte. Aparece en una final Pablo Tomate Benítez y su sello personal para poner la igualdad de 1-1 aquí en el compromiso, en la final revancha de la Liga Colmenense de Fútbol. El profesor Benigno Cantero, preparador de arqueros, apoya y alienta al plantel de Guaraní hasta el triunfo final. Servicio de Retropala, Hermanos Mesa, de Oscar y Fabio Mesa, nivelación de terrenos, caminos, tajamares, canalizaciones y destronques en Alonso Cue, departamento de Paraguay. Teléfono 0986 33 1010 y 0982 88 82 36. Falta tiro libre que va a corresponder al equipo de Libertad, que va en busca de ponerse nuevamente al frente. Va perfilándose para meter el centro. Alvarenga, Raúl Alvarenga, y el centro que vendrá. Va al centro, arriba, rechaza la defensa. Despeja mal Ramírez. Tiene la pelota Núñez, rechaza al costado para que pueda reponerse el equipo de Guaraní. Señoras y señores, saque manual que va a corresponder al Gumarelo. La familia Fernández Alcaraz apoya y alienta Libertad y desea suerte y éxitos a ambos equipos en la división juvenil y división primera. Heladería Alexa de Edgar Ruiz Díaz en la ciudad de La Colmena para disfrutar de las más ricas y los más sabrosos helados de diferentes gustos y sabores. Te aguarda frente al Polideportivo en La Colmena. Heladería Alexa, el profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y alienta Libertad. Vamos, Gumarelo. Tiene la pelota Núñez, Núñez para quién, para Tadeo Cañiza, Cañiza que salta, le comete la falta, la infracción, falta, tiro libre y sigue reclamando Milciades Ruiz, que ya está amonestado, el infractor que se fue a cortar en ese lugar. Entonces la jugada, falta, tiro libre para Guaraní. Aquí tendrá pelota parada el equipo dueño de casa, que está igualando la serie 1-1 con Libertad. La familia Fernández Alcaraz apoya y alienta a Libertad y desea suerte y éxitos en ambas categorías, a la división juvenil y división primera del Gumarelo, Freddy. Falta, tiro libre que va a corresponder al equipo de Guaraní. El árbitro que advierte al otro que ya está amonestado, Luis Centurión, en el equipo de Guaraní. Autorizará el árbitro entonces para que se pueda ejecutar el tiro libre. Allá lo cumple con ese tiro libre corto Rojas. Atención con esto, Luis Centurión levanta la pelota para que cabecee por ahí. Benítez pisa el balón, ahí está. Lo que se acaba de perder el jugador Traversi, señoras y señores. Tenía todo la de definir, pero le pegó con potencia y el balón salió disparado arriba del travesaño. Señoras y señores, aquí desaprovecha el equipo de Guaraní. Katia Eventos apoya esta cobertura deportiva, servicio de alquileres de mesas, sillas, vajillas, decoraciones, asaderos. Teléfono 0982 61 82 99. Agrocomercial Dos Hermanos, sucursal La Colmena, apoya esta transmisión deportiva. Tiene la pelota Tadeo Cañiza, juega con Núñez un poquito más atrás. Allá juega contra Versi, tiene la pelota el jugador de Guaraní. Intenta zafarse la marca, juega con Valdelamar que cambia de lado, juega con Vera. Hugo Vera tiene la pelota, marcado, perseguido por Benítez para Pablo Benítez que quiso hacer de taco, y la recuperación de Raúl Alvarenga para Guaraní. Recupera ahora a Ruiz, ya estaba en posición fuera de juego Pablo Tomate Benítez, le había cobrado entonces posición adelantada y ahora sí se va a hidratar los futbolistas. ¿A los cuántos minutos, Gabriel? 27, Freddy. Casa González en La Colmena, ventas al por mayor y menor de mercaderías, mercería, basala, balanceados, bebidas, además reparto a domicilio. Teléfono 0981 98 70 26. En La Colmena te guarda Casa González, emprendimientos gastronómicos. Disfruta más, apoya y alienta a Libertad Crearte, de la psicóloga licenciada Mercedes Alarcón. Objetivos: promover valores, responsabilidad, integración, resolución de conflictos e identificar y fortalecer habilidades y fomentar el desarrollo social. Teléfono 0983 109 643. Se hidratan los protagonistas, señoras y señores. Vamos a ver entonces cómo encara este compromiso el equipo de Libertad con este resultado
a que lo permite al Guaraní entonces consagrarse campeón, pero aún falta muchos minutos de juego, señoras y señores. Y por el momento la igualdad, recordemos el gol a los 1 minuto del futbolista Raúl Alvarenga de tiro libre y el descuento por parte de Pablo Benítez. Aquí se hidratan los futbolistas, señoras y señores. Igualdad en la pulseada por el título en este segundo compromiso. Libertad y Guaraní están igualando 1-1. Comercial Lucy en TV Guaraní, Almacén Ramos Generales apoya esta transmisión deportiva. Anexo Estación de Servicios Corona te aguarda frente a la plaza en TV Guaraní. Comercial Lucy, Panadería Ñamimí también apoya la cobertura deportiva. Comercial y Autoservice Adri Comercial Ibáñez desde Caobetí. El saludo a la afición deportiva, a toda la gente que están conectados con nosotros desde diferentes puntos del país y del mundo a través de la plataforma digital de A Fondo. Señoras y señores, ustedes lo están viviendo con nosotros, la pasión del fútbol, el de la Liga Colmenense. Atención con esto, avanza el equipo de Libertad, insiste Juan González y el portero Helios Martínez salió a cazar esa pelota, se quedó con el balón el portero Martínez en el equipo de Guaraní, que saldrá jugando larga. Allá lanza la pelota, lanza arriba para que salte por ahí Benítez. Cabecea primero la marca de Milciades Ruiz. Cabecea la defensa de Libertad. Recupera por ahí Traversi. Tiene la pelota Traversi. Recupera el balón. El futbolista Edgar Martínez para Libertad. Insiste Libertad. Recupera en ese sector para Guaraní. El jugador Núñez. Nuevamente recupera Alcaraz para Libertad. Rechaza Valdelamar, señoras y señores. El quite y el quite del balón. Y aparentemente ya no va más el capitán, que pide cambio. El futbolista Alberto Alcaraz ya no va más, pide cambio. Cambio obligado también en el equipo de Libertad. Atención que sigue el peligro. Atención con esto. Va Libertad por intermedio de Benítez. La infracción, la falta. Tiro libre para el Gumarelo. Marcamos el tiempo de juego, Freddy, 30 minutos de esta primera etapa y el marcador Freeman Producciones, productor de eventos, que nos indica 1 para Libertad, 1 para Guaraní. Farmacia y Veterinaria San Jorge del doctor Oscar Ortiz y la señora Crisol apoyan esta transmisión deportiva. Teléfono 0537-223-253. Rancho Don Solano desde Bicuí, Ganadera Don Miguel desde acá y de Matías y Mauricio Rojas apoyan el deporte del 9º departamento para Guarí. Alvarenga se dispone para disparar al arco. ¿Va a probar al arco nuevamente o va a ir al centro? 1, 2, 3, 4 en la barrera y 1 acostado. Atención con esto. Valdelamar, que va a ir a cubrir un costado del palo. Y se acerca ahí otro delantero y esto habilita a todos. Atención, señoras y señores. Atención. Va a venir el centro. Va a venir el disparo al arco. Ahí está el portero Helios Martínez, seguro en la portería de Guaraní, señoras y señores. Y se quedó sentido porque agarró de lleno el balón, que iba con potencia. El disparo de Raúl Alvarenga, señoras y señores. Aquí muy buena la definición de Raúl Alvarenga y muy buena la acción del futbolista, del portero, en este caso de Helios Martínez, que se quedó sentido y tendrá que ingresar la asistencia. Farmacia y Veterinaria San Jorge del doctor Oscar Ortiz y la señora Crisol. Más salud y calidad al alcance de todos en La Colmena. Medicamentos nacionales e importados. Productos veterinarios. Teléfono 0537-223-253. Apoya el deporte colmenense. El Rancho Don Solano desde Bicuí. Ganadera Don Miguel desde la ciudad de Acay, de Matías y Mauricio Rojas. Apoyan el deporte del 9º departamento para Guarí. Yami Muebles. Venta de muebles en general. Juegos de somier, living, placar de todas las medidas. Además, electrodomésticos para equipar tu casa con los mejores precios y la mejor calidad. En La Colmena te aguarda Yami Muebles. Apoya a Guaraní de La Colmena, Freddy. Ya se repuso el portero Helios Martínez y ahora la modificación, el cambio obligado. Siente alguna molestia el capitán Alberto Alcaraz, que dejó la cancha y permite el ingreso de Dani Saúl Riveros con la casaca número 20
hombre de refresco en el equipo del Libertad. El deportista Oscar Ortiz y familia apoya y alienta a Guaraní, en especial al jugador Alexis Ortiz. Fuerza y éxitos hasta el triunfo final. La Colpar, tu centro recreativo y hospedaje en La Colmena, posada turística y hospedaje, salón de eventos. Más informes o reservas al teléfono 0985 2679 52 en La Colmena, camino a Caite. Guarda La Colpar, tu centro recreativo. Avanza Libertad, tiene la pelota Juan González, atención con esto, la habilitación para quién, para Ignacio, tiene González y el disparo al arco que salió muy desviado, no fue a dirección al arco, salió al costado, saque manual, saque lateral que va a corresponder al equipo de Guaraní. El deportista Oscar Ortiz y familia apoya y alienta a Guaraní, en especial al jugador Alexis Ortiz. Fuerza y éxitos, Alexis, hasta el triunfo final. Apoya esta cobertura deportiva, servicios del Retro Pala Hermanos Mesa, de Oscar y Fabio Mesa, desde Alonso Cue, departamento de Paraguarí. Teléfono 0986 33 1010 y 0982 88 82 36. Falta, tiro libre para Libertad y se enoja la gente de Guaraní. Dicen que se equivoca el árbitro. Lo cierto y lo concreto, los dos hombres están sentidos dentro del gramado de juego. La inflexión lo había pitado a favor de Libertad. Odonto Dent del doctor Juan Achara apoya esta transmisión deportiva. Servicio bucal, teléfono 0984 39 67 65 en TV Cueremica. Sabero de Javier Soto apoya la cobertura deportiva. Teléfono 0985 13 86 63. El concejal municipal de Bicuí, Hugo Villamayor, apoya el deporte del 9º departamento Paraguarí. Frimar Producciones, productor de eventos especiales. Contrato 0983 1980 72. Subli Rossi en La Colmena, trabajo de sublimación sobre tazas, remeras, hopis, termos, choperas y otros anexos. Grabaciones AR, venta y grabados en todo tipo de térmicos. Pedidos al 0985 20 79 29. Está siendo retirado el futbolista Robert Ramírez, sentido en camilla para la mejor asistencia al costado del llamado de juego, señoras y señores. Falta tiro libre que va a corresponder al equipo de Libertad de Robert Alvarenga. Ahí se perfila para meter el centro, va Alvarenga arriba al centro, salta por ahí el portero Helios Martínez, seguro en la portería de Guaraní, señoras y señores. Tendrá pelota, tendrá salida el equipo de Guaraní. El concejal municipal de Bicuí, Hugo Villamayor, apoya el deporte del 9º departamento Paraguarí. Esta cobertura deportiva, el profesor Benigno Cantero, preparador de arqueros, apoya y alienta al plantel de Guaraní hasta el triunfo final. Heladería Alexa de Edgar Ruiz Díaz en La Colmena, para disfrutar de las más ricas y los más sabrosos helados de diferentes gustos y sabores. Esta guarda frente al Polideportivo en La Colmena, Heladería Alexa. Tiene la pelota Milciades, Ruiz ya juega con Franco. Franco habilita para Ignacio Moreno. Moreno que no pudo zafarse la marca, recupera Valdelamar. Valdelamar y la pelota que tiene a favor de Guaraní. El pase para quién, para Vera. Vera que habilita para Benítez, salta por ahí. Alexandro Benítez cabecea a la pelota. Recupera Valdelamar que se equivoca en el pase. Recupera Juan González para Libertad de Libertad con Martínez. Martínez que pierde ante la presión de la defensa. Zafa la marca. Allá habilita para que vuelve a completar el equipo de Guaraní. Vuelve a la cancha Robert Ramírez, que estaba siendo asistido al costado del gramado. Señoras y señores, saque manual para el equipo de Libertad, que va con todo, quiere aumentar el resultado a su favor. Atención con esto, va Libertad, falta, no hubo falta, indica el árbitro. La gente de Libertad pide falta, sale jugando Traversi y la falta que le comete Juan Franco y se salda de una tarjeta amarilla, de una jugada peligrosa. Juan Franco, señoras y señores, falta, tiro libre a favor de Guaraní. El profesor Benigno Cantero, preparador de arqueros, apoya y alienta al plantel de Guaraní. Vamos, Guaraní hasta el triunfo final. Servicio de Retro para Hermanos Mesa, de Oscar y Fabio Mesa, nivelación de terrenos, caminos, tajamares, canalización de estronques en Alonso Cue, departamento de Paraguarí. Teléfono 0986 33 10, teléfono 0982 88 82 36. Sale jugando el portero Helios Martínez para Guaraní, cabecea por ahí la defensa.
Alvarenga para Libertad. Tiene la pelota Saúl, le comete la falta sobre Saúl. A Riveros, la falta, la infracción. Coloca la pelota Alvarenga. Raúl Alvarenga, dueño de la pelota parada en el equipo de Libertad. El árbitro que conversa con el futbolista Ortiz. Y ahora sí autoriza. Va a Raúl Alvarenga y el centro arriba. Rechaza Tadeo Cañiza. A traverse ahora. Tiene por ahí la pelota. ¿Quién? El futbolista Alexis Ortiz. Ortiz habilita para Traversi que corre por ahí. Atención, saca la defensa como pueda. Carlos Benítez, el despeje de la pelota para Libertad. Avanza Libertad, recupera por ahí Robert Ramírez. Habilita para quién, para Valdelamar. Valdelamar para Traversi. Se antepone la marca Alexandro Benítez. Y el despeje de Libertad. Tendrá pelota, tendrá salida el equipo de Guaraní. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y alienta a Libertad. Vamos el Bumarero hasta el triunfo final. La familia Fernández Alcaraz apoya a Libertad y desea suerte y éxitos en ambas categorías, división juvenil y primera. El potente remate que acalla el portero Genaro Alarcón, el segundo de Guaraní. Señoras y señores, susto en la portería de Libertad, lo que salvó y la salvada de Alarcón, señoras y señores. Tiro de esquina que va a corresponder al equipo de Guaraní. Marcamos el tiempo de juego, Freddy, 40 minutos de esta primera etapa y el marcador Freeman Producciones, productor de eventos, que nos indica, Freddy. 1 para Guaraní, 1 para Libertad. Casa González en La Colmena apoya esta transmisión deportiva. Ventas al por mayor y menor de mercaderías, mercería, bazar, balanceados, además bebidas y repartos a domicilio. Teléfono 0981 9870 26. Apoya la cobertura deportiva. Atención, avanza Libertad, va por ahí Benítez. Era Carlos Benítez el que se disponía a llevar la pelota, pero muy buena la marca de Valdelamar. Tiene la pelota Franco en la defensa de Libertad, que levanta para que corra por ahí Saúl Rivero. Cabecea Riveros. La pelota que no alcanza Ignacio Moreno. Saca como pueda Alessio Ortiz. Ahora Hugo Vera. Vera que habilita para Traversi. Se antepone la marca. Lea Alessandro Benítez. Falta. No hubo falta. Indica el árbitro. Rechaza a como pueda Alexis Ortiz. Atención, sale jugando el equipo de Guaraní. Va Ramírez. Habilitará para quién, para Pablo Benítez. Y el pase largo para que corra por ahí. Ahí está Alexis Ortiz y el pase se equivoca. No pudo contener el balón. Muy buena la habilitación de Traversi para Alexis Ortiz. Este se equivoca, se apresura, no puede controlar el balón y salió al costado. El balón tendrá pelota parada. Pelota para el equipo de Libertad. Saldrá jugando desde la portería Genaro Alarcón para Libertad. Emprendimientos gastronómicos, disfruta más, apoya y alienta a Libertad en Ver Crearte, de la psicóloga licenciada Mercedes Alarcón. Objetivos: promover valores, responsabilidad, integración, resolución de conflictos e identificar y fortalecer habilidades y capacidades para fomentar el desarrollo social. Teléfono 0983-109-643. Ver Crearte. Comercial Lucy en TV Guaramí, Panadería Ñamimí en TV Guaramí apoya esta cobertura deportiva. Comercial y Autoservice Adri en la ciudad de TV Guaramí. Comercial Ibáñez de la señorita María Ibáñez desde Betty. La gente que respalda y auspicia el trabajo periodístico deportivo que estamos realizando siempre aquí a través de A Fondo. Señoras y señores, tiene la pelota Raúl Alvarenga, va a meter el centro, mueve el balón Alvarenga, atención con esto, recupera Alexis Ortiz para Guaraní. El pase para quién, para Traversi, que habilita para Ramírez por ese sector al derecho, busca compañía, busca con quién jugar, lo juega con Traversi, quiso pasar la marca, no pudo, recupera en el fondo el futbolista Martínez para Libertad, rechaza como pueda Nilson Núñez, se equivoca en el despeje, va a tener tiro de esquina a su favor el equipo de Guaraní. Katia Eventos apoya esta transmisión deportiva. Servicio de alquileres de mesas, sillas, vajillas, decoraciones y además asaderos. Teléfono 0982-618-299. Agrocomercial Dos Hermanos, sucursal La Colmena, apoya esta cobertura deportiva. Freddy, tarjeta roja. Expulsado el futbolista Sanabria. Expulsado Sanabria por
protestar ahí en la banca de expectativa, señoras y señores. Primero le mostró la tarjeta amarilla y después le mostró la tarjeta roja. Expulsado el futbolista Sanabria, señoras y señores. Atención con esto, señoras y señores. Y sigue diciendo algo entonces el futbolista Sanabria, que fue expulsado. Vamos a ver. Y sigue reclamando entonces el futbolista que fue expulsado. Él ya había sido cambiado, estaba en la banca de suplente. El futbolista Sanabria tendrá que salir afuera entonces. Ahora sí habilita para que se pueda ejecutar el tiro de esquina. Valvarenga para meter el centro. Atención a Valvarenga, el centro bajo. Recupera por ahí Valdelamar. Cabecea Valdelamar. Habilita para quién, para Traversi. Guarda que es rápido. Si alcanza la pelota. No alcanzó. Primero la marca de Carlos Benítez para despejar el balón al costado. Saque manual que va a corresponder al equipo de Guaraní. Farmacia y Veterinaria San Jorge del doctor Oscar Ortiz y la señora Crisol apoyan esta cobertura deportiva. Farmacia y Veterinaria San Jorge, teléfono 0537-223-253. Rancho Don Solano desde Bicuí, Ganadera Don Miguel desde Acay. Apoyan esta transmisión deportiva de los amigos Matías y Mauricio Rojas. Tiene la pelota Ortiz. Habilita para quién, para Traversi. Ahora la pelota a que recupera Saúl. Recupera Cañiza para Guaraní, habilita de taco para quién, para Benítez para Vera para Cañiza. Tiene la pelota el futbolista Cañiza. Atención con esto, va con todo Guaraní, que quiere ganar antes que termine el primer tiempo. A igualdad aquí en la cancha del Club Atlético Guaraní. Igualdad 1-1, señoras y señores, en esta segunda pulseada del título en la Liga Colmerense de Fútbol. Marcamos el tiempo de juego, Freddy, tiempo cumplido, 45 minutos de esta primera etapa y el marcador Freeman Producciones, productor de eventos, que nos indica 1 para Libertad, 1 para Guaraní. Yami Muebles, venta de muebles en general, juego de somier, livings, placar, los mejores precios te aguarda en La Colmena y apoya a Guaraní, teléfono 0984-2497-59, Yami Muebles. Hay un hombre sentido de Libertad. Vamos a ver, señoras y señores, ya estamos sobre el tramo final. Lo que agrega el árbitro, el cuarto árbitro, entonces, lo que se va a jugar de aquí en más, 3 minutos, sí señor, hasta los 48 entonces. Vamos a estar jugando, señoras y señores, atención, va saliendo Genaro Alarcón, el portero de Libertad, salta por ahí Cañiza, Tadeo Cañiza y el despeje afuera, saque manual que va a corresponder al equipo de Libertad, señoras y señores. Ahí ya cumple, ya juega Raúl Alvarenga para habilitar a su compañero, estaba por ahí Milciades Colmán, que no llegó a contener el balón, ya se le fue al costado, va a tener reposición, va a tener salida el equipo del Aborigen. Rancho Don Solano desde Bicuí, Ganadera Don Miguel desde Acay, de Matías y Mauricio Rojas apoyan el deporte del 9º departamento Paraguarí. La Colpar, tu centro recreativo y hospedaje en La Colmena, posada turística y hospedaje salón de eventos. Más informes o reservas al teléfono 0985-2679-52 en La Colmena, camino a Acay, te aguarda La Colpar. Señoras y señores, falta, dura la falta, infracción y hay tarjeta para quién, para para Tadeo Cañiza. La infracción entonces para Tadeo Cañiza, la tarjeta amarilla. Y hay otro hombre sentido dentro del gramado de juego, señoras y señores. Aquí el segundo amonestado en el equipo de Guaraní es el número 8, Tadeo Cañiza. Había sido amonestado también Luis Centurión anteriormente y ahora por esto va 2 amonestados y 1 expulsado. De la banca de suplente fue expulsado Sanabria, señoras y señores, en el equipo de Guaraní. Guaraní que está logrando la consagración de campeón con este resultado. Atención, avanza Libertad y el árbitro indica la finalización de esta primera etapa, final del compromiso. Igualdad de 1-1 entre Libertad y Guaraní.
Relató este primer tiempo para a fondo Freddy Osmar González. Final de este compromiso, final de la primera etapa, señoras y señores. Un gol convertido a los 1 minuto desde los tiros libres por Raúl Alvarenga, a que le permitía a Libertad de ponerse al frente. Después Guaraní insistía, buscaba la manera de igualar la serie. Y como siempre, el delantero, el goleador de Guaraní, estaba ahí atento, acompañando la jugada, Pablo Tomate Benítez. El gol del empate a los 22 minutos de la primera etapa. Con esto se van al vestuario y a ver cómo plantean a los técnicos para el segundo tiempo, para el retorno, para culminar entonces los 45 minutos restantes, más lo que agreguen el árbitro. Señoras y señores, nosotros establecemos una pausa y luego ya venimos para la transmisión del segundo tiempo.
Bien, señoras y señores, retornamos para el segundo tiempo. Hay dos modificaciones en el equipo de Libertad. Con la casaca 15 Matías Acuña y con la casaca 9 Ángel Saracho. A los que han ingresado entonces en este segundo tiempo en el equipo de Libertad. Señoras y señores, esto se pone en marcha el segundo tiempo. Guaraní Libertad. Relata esta segunda etapa Freddy Osmar González. Tiene la pelota Martínez para el equipo del Gumarelo. Habilita para quién, para Saúl. Tiene la pelota el Gumarelo. Avanza Libertad. Sale a cortar Centurión. Y el pase para quién, para Ortiz. Ortiz para Cañiza. Cañiza para Vera. Vera para Ortiz. Alexio Ortiz y habilita para Pablo Benítez. Benítez un poquito más atrás para Tadeo Cañiza, que no llega a alcanzar la pelota. Rechaza la pelota Rojas. Rojas juega con Vera. Vera que levanta la pelota para Benítez. Benítez que no pudo alcanzar el balón. Señoras y señores, ahora sí Pablo Benítez tiene la pelota. Se equivoca en el pase. Recupera el jugador de Libertad. Ya hubo infracción, falta, tiro libre a que va a corresponder al equipo de Libertad. Farmacia y Veterinaria San Jorge del doctor Óscar Ortiz y la señora Crisol apoyan esta cobertura deportiva. Teléfono 0537-223-253. Apoya el deporte colmenense. Farmacia y Veterinaria San Jorge. Falta, tiro libre que va a corresponder al equipo de Libertad. Atención con esto. Va Alvarenga, Raúl Alvarenga, el encargado de la pelota parada en el equipo del Gumarelo. Va Alvarenga, atención, ahí está el disparo. Por la cabeza de la barrera. Por la cabeza del jugador que estaba en la barrera, señoras y señores. Y rebotó nuevamente por otro futbolista de Libertad. Va a tener salida, va a tener reposición el equipo de Guaraní. Rancho Don Solano desde Becuí, Ganadera Don Miguel desde acá y con Matías y Mauricio Rojas apoyan esta cobertura deportiva y desean éxitos a los finalistas. Yami Muebles, venta de muebles en general, juegos de somier, livings, placar de todas las medidas, además electrodomésticos para equipar tu casa, los precios y la mejor calidad en Yami Muebles. Teléfono 0984-249759. Apoya a Guaraní, La Colpar, tu centro recreativo y hospedaje en La Colmena, posada turística y hospedaje, salón de eventos. Más informes o reservas al teléfono 0985-2679-52 en La Colmena, camino a Caite, guarda La Colpark. Saque lateral que va a corresponder al equipo de Libertad, que se sube con todo. Va Alvarenga, que se quedó como capitán después de ser cambiado. Alcaraz levanta la pelota arriba. Atención, sigue el peligro, no puede rechazar la defensa. Atención con esto, ahora sí rechaza Vera. Recupera por ahí Traversi. Habilita para quién, para que corra por ahí Nilson Núñez. Núñez y el pase para Traversi, que no llega a pasar la pelota. Intercepta la jugada el jugador Matías Acuña, que se lanza en el piso para impedir el pase. Saque manual que va a corresponder al equipo de Guaraní. El deportista Óscar Ortiz y familia apoya y alienta a Guaraní, en especial al jugador Alexis Ortiz. Fuerza y éxitos, Alexis, hasta el triunfo final. Fremar Producciones, productor de eventos especiales, servicio de discotecas, además grupos musicales, maestro de ceremonias, animación, DJ. Te hacemos fiestas en tus eventos. Contratos 0983-1980-72. Fremar Producciones. Saque manual que va a corresponder al equipo de Guaraní. Ya lo cumple Nilson Núñez, levanta la pelota, cabecea por ahí Milciades a Ruiz y la pelota que salió al costado. Nuevamente saque manual para el equipo de Aborigen. A Guaraní, que quiere gritar el campeón invicto nuevamente si logra a mantener este resultado. Lanza la pelota Núñez, cabecea a Ruiz, cubre el balón el futbolista Núñez, la pelota que salió al costado. Saque manual nuevamente para el equipo de Guaraní. El concejal municipal de Ibicuí, Hugo Villamayor, apoya el deporte del 9º departamento Paraguarí. Subli Rossi en La Colmena, trabajo de sublimación sobre tazas, remeras, hopis, termos, choperas y otros anexos, grabaciones AR, venta y grabados en todo tipo de térmicos. Pedidos al 0985-207-929. Subli Rossi, Agroveterinaria San Antonio y Punto Eventos apoyan esta cobertura deportiva en La Colmena. Teléfono 0972-79-3391 y 0981-1668-31. Tiene la pelota el equipo de Libertad, levanta el balón Matías Acuña, se equivoca en el pase. Acuña va a tener pelota, va a tener salida el equipo
de Guaraní, que está igualando 1-1 con el Libertad. Con este resultado se está consagrando campeón, señoras y señores, pero aún falta minutos, aún falta muchos minutos para completar. Tiene la pelota Ramírez, que rechaza al costado, saque manual que va a corresponder al equipo de Libertad, que ya lo cumple, ya lo juega Acuña. Atención, avanza Libertad, saque manual que va a corresponder al equipo de Guaraní. Aquí la gente que va preguntando a quién se consagró campeón en la categoría juvenil. Se había consagrado Libertad de Martínez Cue, campeón en la categoría juvenil, ganando en penales 4-3 en la definición de penales al Deportivo La Colmena. Marcamos el tiempo de juego, Freddy, 5 minutos de esta segunda etapa, y el marcador Freeman Producciones, productor de eventos, que nos indica 1 para Libertad, 1 para Guaraní. Odonto Dental, el doctor Juan Achar apoya esta transmisión deportiva. Servicio de odontología en general, teléfono 0984-3964-67. Avanza Guaraní, atención, va con todo otra vez, si alcanza la pelota, la defensa. A Ruiz le cometen la falta, la infracción, piden tarjeta. Señoras y señores, falta tiro libre que va a corresponder a Libertad de su terreno de juego. En TV Guaramí, Casavelo de Javier Soto apoya esta cobertura deportiva, venta de electrónica, electrodomésticos, celulares y accesorios, además reparaciones. Teléfono 0985-138-663. Te aguarda en TV Guaramí, Casavelo, el profesor Benigno Cantero, preparador de arqueros, apoya y alienta al plantel de Guaraní hasta el triunfo final, Freddy. Avanza Guaraní, ahí está Traversi, la infracción, la falta, tiro libre que ha hecho Matías Acuña sobre Traversi, señoras y señores. En una esquina, en el sector derecho, falta tiro libre que va a corresponder al equipo aborigen. Servicios de Retropal Hermanos Mesa apoya esta transmisión deportiva de Oscar y Fabio Mesa, nivelación de terrenos, caminos, tajamares, canalización, destronques, en Alonso Cue, departamento de Paraguarí. Teléfono 0986-33-10-10 y 0982-88-82-36. Servicio de Retropal Hermanos Mesa en Alonso Cue, heladería Alexa de Edgar Ruiz Díaz en la ciudad de La Colmena, para disfrutar de los más ricos y sabrosos helados de diferentes gustos y sabores. Te aguarda frente al Polideportivo en La Colmena, heladería Alexa. Señoras y señores, falta tiro libre que va a corresponder al equipo de Guaraní. Atención con esto. 1, 2, 3 hombres conforman la barrera y el que se encargará de la ejecución es Hugo Vera, que va a meter el centro. Atención con esto, puede ser el segundo para Guaraní. Advertencia para los futbolistas. Atención, habilita ahora, autoriza, va Vera, el centro arriba, se equivoca a Vera, entonces no fue al arco, no fue afuera, no fue centro. El balón fue desviado por la defensa y tendrá un tiro de esquina. Atención, tiro de esquina entonces a favor de Guaraní, y va a ir Alexis Ortiz para cumplirlo. Sigue teniendo a su favor pelota parada el equipo de Guaraní. Atención con esto. Va a meter el centro Alexis Ortiz. Está por ahí Cañiza, está por ahí Pablo. La infracción, la falta. En ataque indica el árbitro. Infracción sobre Pablo Benítez. O él es el que había cometido la falta. Y se enoja Pablo Benítez, y la tarjeta amarilla que lo muestra el árbitro. Enojado el árbitro, le saca la tarjeta amarilla a Pablo Benítez. Sí, señor. Él pedía falta sobre él, pero el árbitro pitó a favor de Libertad. Tarjeta amarilla para Pablo Benítez, el tercero en el equipo del Guaraní. El profesor Benigno Cantero, preparador de arqueros, apoya y alienta al plantel de Guaraní hasta el triunfo final. Heladería Alexa de Edgar Ruiz Díaz apoya esta cobertura deportiva. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y alienta a Libertad. Vamos Gumarelo, la familia Fernández Alcaraz apoya y alienta a Libertad y desea suerte y éxitos en ambas categorías, división juvenil y división primera de la familia Gumarela. Señoras y señores, aquí sigue el resultado 1-1. 1 para Libertad, 1 para Guaraní. Avanza Libertad, avanza el Gumarelo, rechaza Centurión la pelota. Recupera en el fondo Ruiz, sale jugando para Libertad. Velocidad de Ruiz, se equivoca en el pase, recupera a la defensa. Núñez ahora, ¿para quién? Para
el futbolista que avanza por ese sector. Precisamente Núñez lleva la pelota, se cae, no puede avanzar. Entonces Núñez, que se le terminó la cancha. Señoras y señores, va a tener salida, va a tener reposición el equipo de Libertad. La familia Fernández Alcaraz apoya y alienta a Libertad de Martínez Cuel. Profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, técnico de Libertad, apoya y alienta a Libertad. Vamos, Gumarelo. Comenzó también el Superclásico, señoras y señores. 1 minuto del Superclásico. Cerro Olimpia arrancó el compromiso del Superclásico también, señoras y señores. Minuto a minuto también vamos a estar comentándote el resultado. Aquí está igualando Guaraní Libertad 1-1. Marcamos el tiempo de juego, 10 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador Freeman Producciones, productor de eventos, que nos indica Freddy. 1 para Guaraní, 1 para Libertad. Casa González apoya esta transmisión deportiva en La Colmena. Ventas al por mayor y menor de mercaderías, mercería, bazar, balanceados, además bebidas en general y repartos a domicilio pedidos al 0981-9870-26. Casa González. Señoras y señores, al menos en la categoría juvenil, allá tiene el título el equipo de Libertad, que este año llegaron en las 2 categorías en las finales y allá se consagró campeón en la categoría juvenil. Aquí está igualando 1-1 en la categoría primera división. Tiene que ganar para forjar un tercer partido. Con este resultado se está quedando con el segundo puesto el Gumarelo de Martínez Juez. Emprendimientos gastronómicos, disfruta más, apoya y alienta Libertad en ver crearte, de la psicóloga licenciada Mercedes Alarcón. Objetivo: promover valores, respeto, responsabilidad e integración y resolución de conflictos, identificar y fortalecer habilidades y capacidades, además de fortalecer el desarrollo social. Teléfono 0983-109-643. Ver crearte. Comercial Lucy en Tebicuaremí, panadería Ñamibí desde Tebicuaremí, comercial y autoservice Adri de la señora Perla Marecos apoya esta transmisión deportiva. Comercial Ibáñez de la señorita María Ibáñez desde Cahuetí apoyando la transmisión deportiva. Atención, señoras y señores, va a tener pelota, ya juega, ya cumple con el saque manual el equipo de Guaraní. Cabecea por ahí el equipo de Libertad, que tiene la pelota, rechaza Núñez, recupera por ahí Benítez con el balón, habilita para que corra por ahí Milciades, que no llegó a alcanzar la pelota, se le fue al costado. Saque manual que va a corresponder al equipo de Guaraní. Katia Eventos, servicio de alquileres de mesas, sillas, vajillas, decoraciones y además servicio de asaderos. Teléfono 0982-618-299. Katia Eventos, agrocomercial Los Dos Hermanos, sucursal La Colmena, apoya esta transmisión deportiva. Avanza Pablo Benítez, le cometieron la falta, la infracción sobre Benítez, a que hoy apareció con la cinta de capitán, entonces que le dejó tras la salida entonces el futbolista Sanabria. Entonces al 9 Pablo Tomate Benítez, el autor de uno de los tantos entonces para el equipo de Guaraní, en este caso entonces para la igualdad. Lo había convertido Pablo Benítez. Falta tiro libre para el equipo de Guaraní. Atención, va a meter el centro, se perfila Alexis Ortiz, se perfila Daniel Valdelamar. Solamente un hombre conforma la barrera. Va a ir el centro. Va Ortiz. Alexis Ortiz y el centro arriba. Salta la defensa. A Raúl y sigue el peligro. Atención con esto. Va Guaraní. Gol, 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 gol. El de Guaraní, Ramírez, Robert Ramírez, y lo empujó adentro, señoras y señores. El segundo para el equipo de Guaraní. Aquí pasa al frente y gana por 2-1 a Libertad. Guaraní que acaricia el título, Guaraní que acaricia el trofeo. El gol se produjo a los 13 minutos de esta segunda etapa. Freddy, el deportista Óscar Ortiz y familia apoya y alienta a Guaraní, en especial al jugador Alexis Ortiz. Fuerza y éxitos hasta el triunfo final. Señoras y señores, amonestado el actor del tanto porque se quitó la remera para festejar el gol de su cosecha personal. Había ingresado en sustitución del 10 de Sanabria.
y convierte el segundo Robert Ramírez, y el segundo para Guaraní, aplaudido por la afición deportiva del Aborigen. Rancho Don Solano desde Bicuí, ganadera Don Miguel desde la ciudad de Acay, de Matías y Mauricio Rojas. Apoyan el deporte del 9º departamento para Guarí. Yami Muebles, venta de muebles en general, juegos de somier, living, placar de todas las medidas, además electrodoméstico para equipar tu casa con los precios más bajos y la mejor atención en La Colmena. Pedidos al 0984 24 97 59. Apoya Guaraní, Yami Muebles. El equipo del Gumarelo quiere igualar la serie, nuevamente recupera Cañiza, habilita para quién, para Pablo Benítez para Cañiza que está teniendo el balón, rechaza, levanta la pelota para quién, para que corra por ahí Ramírez, lo deja para Traversi, y hubo mano, señoras y señores, hubo mano, tarjeta para quién, para el 15, Matías Acuña, que se llevó con la mano entonces la pelota, falta, tiro libre peligrosísimo en la cabecera del área grande a favor de Guaraní, señoras y señores. Marcamos el tiempo de juego, Freddy, 15 minutos de esta segunda etapa, y el marcador Freeman Producciones, productor de eventos, contrato 0983 1980 72, que nos indica, Freddy. 2 para Guaraní, 1 para Libertad. La Colpar, tu centro recreativo y hospedaje en La Colmena, posada turística y hospedaje, salón de eventos. Más información o reservas al teléfono 0985 26 79 52 en La Colmena, camino acá, y te guarda La Colpar. Sí, señor. Hubo empujones entre jugadores de Guaraní, entre compañeros. No sé si por quién patear el tiro libre o por qué sería entonces, señoras y señores, pero lo cierto y lo concreto, aquí está ganando el equipo de Guaraní por 2-1. Vendrá el tiro libre peligrosísimo. Para un buen pateador es un peligro para el portero Genaro Alarcón, señoras y señores. Atención con esto, hay un amonestado en la banca de expectativa y se trata del portero, del portero entonces del equipo de Guaraní. El portero suplente fue amonestado. Atención, va Alexis, va Ortiz, y el potente remate, y el portero Genaro Alarcón acalla el tercero de Alexis, que la gente gritaba ya gol. Señoras y señores, aquí se salva el Gumarelo, iba a ser el tercero Alexis, y el disparo potente, el cañonazo, casi fue a parar al arco, pero a las redes del arco, defendido por Genaro Alarcón. El portero respondió bastante bien y anula el grito del gol, anula el tercero de Guaraní, señoras y señores. Aquí sigue la ventaja, la mínima de ventaja a favor de Guaraní por 2-1. Rancho Don Solano desde Bicuí, ganadera Don Miguel desde acá, y de Matías y Mauricio Rojas. Apoyan al deporte del 9º departamento para Guarí, el deportista Óscar Ortiz y familia. Apoyan y alientan al Guaraní, en especial al jugador Alexis Ortiz. Atención, va a meter el centro Alvarenga, quiere igualar la serie el Gumarelo. Atención con esto, ahí va Alvarenga, arriba el centro, cabezazo de Ignacio Moreno, pide mano, no hubo nada, indica el árbitro, rechaza Valdelamar. Señores y señores, sale jugando el equipo de Guaraní, infartante la definición por el título aquí en la cancha del Club Atlético Guaraní. Apoya esta cobertura deportiva Katia Eventos, Primar Producciones, productor de eventos especiales, servicio de discoteca, grupos musicales, maestro de ceremonias, animación, DJ. Te hacemos fiestas en tus eventos. Contrato 0983 1980 72. Primar Producciones. El concejal municipal de Bicuí, Hugo Villamayor, apoya el deporte del 9º departamento para Guarí. Subli Rossi en La Colmena, trabajo de sublimación sobre tazas, remeras, hopis, termos, choperas y otros. Anexo, grabaciones AR, venta y grabados de todo para todo tipo de térmicos. Pedidos al 0985 20 79 29. El saludo a toda la afición deportiva que están observando la transmisión a través de A Fondo. Valvarenga y el centro arriba, ya hubo falta, infracción en ataque, hubo empujón en el área, indica el árbitro, falta, tiro libre que tendrá a su favor, y respira la gente de Guaraní.
Agroveterinaria San Antonio y Punto Eventos en la colmena del doctor Antonio González. Productos veterinarios en general para lucir en tus eventos. Punto Eventos. Teléfono 0972 69 33 91 y 0981 166 831. Dontoden en Tebicuaramí, Villarrica del doctor Juan Achara. Servicio de odontología en general. Teléfono 0984 39 67 65. Casa Vero en Tebicuaramí de Javier Soto. Apoya esta transmisión deportiva. Teléfono 0985 13 86 63. Avanza el equipo de Guaraní que quiere liquidar el pleito. Recupera para Libertad a Milciades. En ese sector Colmán. Avanza Libertad, avanza el Guma. El pelotazo que recibe Cañiza. Recupera por ahí Alexis Ortiz. Rechaza como pueda Ortiz en el equipo de Guaraní para que se pueda rearmar el equipo aborigen que está ganando por la diferencia de 2-1 al equipo de Libertad. El profesor Benigno Cantero, preparador de arqueros, apoya y alienta al plantel de Guaraní. Vamos Guaraní hasta el triunfo final. Servicios del retro para hermanos Mesa, de Oscar y Fabio Mesa. Nivelación de terrenos, caminos, tajamares, canalización de estronques en Alonso Cue, departamento de Paraguarí. Teléfono 0986 331 010 y 0982 888 236. El potente disparo del jugador Carlos Benítez se fue a parar en las manos del portero Helios Martínez Seguro. En la portería al de Guaraní, que ya saldrá jugando. Levanta arriba la pelota para que corra por ahí Benítez. Está por ahí también Ramírez. Se acerca Alexi. Atención con esto. Cabecea Raúl Alvarenga. Y la pelota se quedó con Genaro Alarcón, que ya pone en juego. Juega para quién, para Benítez. Habilitado Benítez para su compañero Martínez. Martínez que transporta la pelota para el Guma. Atención, perseguido por el 6. Waldemar, que rechaza la pelota al costado. Saque manual que corresponde al equipo de Guaraní. Atención, va con todo Libertad. Lo quiere empatar. Cubre la pelota el futbolista Ángel Saracho. Saracho que pierde la presión de la defensa. El pase para quién, para Pablo Benítez. Benítez sale jugando por el costado derecho con Núñez. Núñez que habilita para que corra por ahí. Traversi, el pase está muy adelantada. No pudo alcanzar Traversi, que estaba corriendo hacia el sector del arco, y la pelota que se fue hacia el costado. Va a salir jugando el equipo del Gumarelo. Alexandro Benítez, y la salida del Gumarelo. Va a salir jugando. Levanta arriba, cabecea Nilson Núñez. Núñez para quién, para Traversi. Traversi que tiene la pelota. Atención, avanza Traversi para el equipo de Libertad. Ingresa en el área, peligroso esta jugada. Avanza al Traversi, tiene la pelota. Sale Alexandro Benítez a cortar con esa jugada. Sigue el peligro. Falta en ataque, indica el árbitro. Se enoja el público de Guaraní. Ya sale jugando Libertad por intermedio de Saúl Riveros para Colmán. Colmán que pierde ante la presión de Núñez. Núñez que rechaza la pelota. Saque manual que va a corresponder al equipo de Libertad. Señoras y señores, infartante definición del título. El Guaraní acaricia el bicampeonato. Señoras y señores, aquí el Guaraní está ganando por 2-1 al Guma. Heladería Alexa de Edgar Ruiz Díaz apoya esta transmisión deportiva en la colmena. Teléfono 0986 33 1010. Apoya la cobertura deportiva. En el Superclásico sigue la igualdad de 0 para Olimpia, 0 para Cerro Porteño. 14 minutos de juego en el Superclásico. Igualdad sin goles. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, un técnico de Libertad, apoya y alienta a Libertad. Vamos Gumarelo, la familia Fernández Alcaraz apoya a Libertad y desea suerte y éxitos en ambas categorías a Libertad. Se cae y está sentido el futbolista Traversi. Está siendo asistido Alan Traversi. Ingresa la sanidad, le están atendiendo. También ingresa los camilleros. Vamos a ver si viene otra modificación en el equipo de Guaraní. Mientras tanto, aprovechan los futbolistas para hidratarse, señoras y señores, momentáneamente. A ver, sale al costado. Se paraliza momentáneamente el compromiso. Ahora sí se va a reanudar. Señoras y señores, va a salir jugando el portero Helios Martínez, que ya coloca el balón para que se pueda jugar. Y salió al costado Alan Traversi para ser el mejor atendido. Vamos a ver si vuelve
o si viene alguna modificación en el equipo de Guaraní. Señoras y señores, ya se juega, ya se pone de vuelta en marcha, el compromiso se reanuda. Aquí está ganando por 2-1 el equipo de Guaraní Libertad. En la Colmena Casa González apoya esta transmisión deportiva, ventas al por mayor y menor de mercaderías, mercería, bazar balanceados, además bebidas, repartos a domicilio, teléfono 0981-9870-26 con la señora Leo González. Casa González apoya esta transmisión deportiva. El potente remate de Pablo Benítez y el portero Genaro Alarcón que responde la tapada del día. Señoras y señores, aquí aprobó nomás Pablo Benítez desde larga distancia. Señoras y señores, sale jugando el equipo del Gumarelo. Alexandro Benítez tiene la pelota, va llevando el balón y alza para que corra por ahí Saracho. Primero la marca de Luis Centurión y el pase para quién, para Valdelamar. Estaba por ahí también colaborando Vera. Ahora Alexi le cometieron la falta sobre Ortiz. Alexi Ortiz, que se quedó en el piso. Le cometieron la falta. Tiro libre a favor de Guaraní. Emprendimientos gastronómicos, disfruta más, apoya y orienta a Libertad Ver Crearte de la psicóloga licenciada Mercedes Alarcón. Apoya esta cobertura deportiva comercial. Lucia en TV Economía apoya la transmisión deportiva. Panadería Ñamimí en TV Economía, comercial y autoservice Adri de la señora Perla Marecos en la ciudad de TV Economía. Apoyan esta transmisión deportiva. Freddy. Avanza el Gumarelo, insiste, no se da por vencido, rechaza y se equivoca en el despeje. Roja, pero se queda con el balón. Martínez casi se complica. Iván Rojas, llegó Libertad, insiste el Gumarelo, quiere igualar la serie. Está cayendo por 2-1. El gol convertido por el futbolista Pablo Tomate Benítez y el segundo por Robert Ramírez. Y para Libertad había convertido Raúl Alvarenga. 2 para el Guaraní, 1 para Libertad. Apoyen esta cobertura deportiva, servicio de alquileres Katia Eventos, alquileres de mesas, sillas, vajillas, decoraciones y además asaderos. Teléfono 0982-618-299. Agrocomercial Dos Hermanos en La Colmena. Apoya esta cobertura deportiva. Va a meter la pelota en juego Núñez. Saque manual que ya cumple. Lanza en el área. A recuperar la defensa. Milciade Ruiz. A recuperar por ahí Traversi. Tiene la pelota Traversi. Cubre, maneja. Protege el balón Traversi. Busca la falta. Le comete la infracción. ¿Para quién? La infracción cometida sobre al jugador Traversi. Retrotrae la jugada porque hubo 2 faltas. Primero sobre Alexi. Digo bien. Sobre Alan Traversi y después sobre Pablo Benítez y retrotrae la jugada, cobra a favor de Alan Traversi. Señoras y señores, falta, tiro libre peligrosísimo a favor de Guaraní. 1, 2 hombres, 3 hombres conforman la barrera. Preocupación en la portería de Libertad. Atención, va el pase corto arriba al centro, salta Pablo, no alcanzó la pelota. El portero Genaro se quedó con el balón que ya sale jugando Libertad desde su terreno de juego. Farmacia y Veterinaria San Jorge del doctor Óscar Ortiz y la señora Crisol. Más salud y calidad al alcance de todos. Apoya esta cobertura deportiva. Avanza el Gumarelo, ahí está Benítez que entra en el área, ahí está Benítez y el portero Helios Martínez Seguro, la portería de Guaraní que ya sale a calmar las aguas, ya juega con el jugador Tadeo Cañiza, el mediocampista que tranquiliza, juega con Alexi Ortiz. Ortiz que devuelve a Cañiza para Ortiz. Busca compañía. Ahí se muestra por ahí Pablo Benítez. Ahí se anticipa la marca. Recupera Cañiza y el pase largo. ¿Para quién? Era para Traversi, que no llegó al pasar la pelota. Intercepta la jugada Acuña en el equipo de Libertad. Avanza Martínez para el Guma. El pase para quién? Para Ignacio Moreno. Por ese sector derecho. Moreno y el centro arriba. Atención con esto. Va. Se lanza el jugador Luis Centurión para despejar. Sigue el peligro para Libertad. Atención con esto. Va a haber tarjeta. ¿Va a haber tarjeta para quién? Para Ignacio Moreno. Entonces, amonestado en el equipo de Libertad.
Rancho Don Solano desde Bicuí, Ganadera Don Miguel desde Acay, de Matías y Mauricio Rojas. Apoyan el deporte del 9º departamento Paraguarí. Yami Muebles, a venta de muebles en general, juegos de somier, living, placar de todas las medidas. Además, electrodoméstico para equipar tu casa con los mejores precios y la mejor atención en La Colmena. Pedidos al 0984 24 97 59. Apoya Guaraní. Se quedó sentido un hombre de Guaraní. Se trata de Ortiz, aparentemente, que se quedó sentido mientras Libertad está preparando un tiro de esquina. Vamos a ver si continúa o no. Intensifica en la parte física los suplentes de Guaraní. Señoras y señores, ingresa la Sanidad, ingresa también la camilla. Lo van a sacar al costado para una mejor asistencia al jugador Ortiz, que está sentido. Y ya lo sacan al costado para una mejor asistencia, señoras y señores. Momentáneamente con 10 el equipo aborigen. Vendrá el córner, vendrá el tiro de esquina. Alvarenga va a meter el centro, atención. Va a ir el centro de Alvarenga para Libertad, arriba y encima del travesaño. Salió ese balón, ya traspasó la línea. Señoras y señores, se repondrá jugando el equipo de Guaraní. La Colpar, tu centro recreativo y hospedaje en La Colmena, posada turística y hospedaje, salón de eventos. Más informes o reservas al teléfono 0985 26 79 52. En La Colmena, camino acá, y te aguarda La Colpar, tu centro recreativo. El deportista Óscar Ortiz y familia apoya y alienta a Guaraní, en especial al jugador Alexis Ortiz. Fuerza y éxitos hasta el triunfo final. Rechaza la defensa por intermedio de Raúl Alvarenga para Libertad. Intercepta la jugada Hugo Vera, saca al costado, saque manual que va a corresponder al equipo del Gumarelo. Lo dejan para Alvarenga para meter el centro. La pelota en juego, ya lo hace. Juega para Saracho, tiene la pelota Saracho, el 9 de Libertad. Atención con esto. Saque manual nuevamente para el equipo del Gumarelo. El encargado de hacerlo entonces es Alvarenga. Por ese sector derecho va a meter la pelota en el área. Va a lanzar la pelota, ya lo lanzó. Rechaza la defensa, sigue el peligro. Atención con esto, Benítez va transportando la pelota. Sale a cortar el futbolista. En esta ocasión Tadeo Cañiza la mandó afuera. Saque manual que va a corresponder nuevamente a Libertad de Martínez Juez, que está perdiendo por 2-1. Mete la pelota en juego, salta por ahí el portero Helio Martínez, seguro en la portería de Guaraní. Va a tener salida, va a tener reposición el equipo de Guaraní. El concejal municipal de Ibicuí, Hugo Villamayor, apoya esta transmisión deportiva y el deporte del 9º departamento Paraguarí. Subli Rossi en La Colmena, trabajos de sublimación sobre tazas, remeras, hopis, termos, choperas y otros. Alexo Grabaciones AR, venta de grabados en todo tipo de térmicos. Más información o pedidos al 0985 207 929. Subli Rossi. Señoras y señores, una modificación. Juan Carlos Martínez se perfila con la casaca 7 para ingresar en sustitución del futbolista Milciades Colmán. Allá ingresó entonces a Juan Carlos Martínez, uno de nuestros sponsors, sí señor, que siempre auspicia y apoya también el trabajo periodístico deportivo. Juan Carlos Martínez dentro del gramado de juego para reforzar la media cancha en el equipo de Libertad. Agroveterinaria San Antonio y Punto Ventos en La Colmena del doctor Antonio González. Productos veterinarios en general para lucir también en tus eventos. Punto Ventos, teléfono 0972 69 33 91 y 0981 166 831. Odonto Den en Tebicuarmí, Villarrica del doctor Juan Achar, teléfono 0984 39 67 65. Casa Vero de Javier Soto en Tebicuarmí, a pasos de la comisaría, teléfono 0985 13 86 63. Avanza Libertad, tiene la pelota Martínez que levanta el balón, se queda con Hugo Vera que habilita para quién, para que corra por ahí Pablo Benítez, perseguido por Alexandro Benítez, cubre la pelota Alexandro, que deja salir afuera el balón. Saque manual que va a corresponder al equipo del Gumarelo, que ya lo cumple. Tiene la pelota Juan Carlos Martínez para quién, para Alexandro Benítez, que casi se complica. Sale jugando Ruiz, ahora para Saúl
A Riveros para Martínez. Saúl Riveros de vuelta, buscando compañía. Tiene la pelota Acuñas. Matías Acuña protege el balón, sale a cortar. Traversi que baja a pelear y a trabajar en este sector para transportar la pelota nuevamente hacia la delantera. Atención con esto, avanza, insiste Guaraní, quiere a robar el balón Ramírez, a recuperar Ramírez y la falta que le comete a Ramírez. Le bajaron a Ramírez, señoras y señores, pidan tarjeta entonces para el futbolista a Matías Acuña, que es el infractor. Una dura falta. Señoras y señores, se queda sentido el actor del segundo tanto. Momentáneamente se paraliza el compromiso. La familia Fernández Alcaraz apoya a Libertad y desea suerte y éxitos en ambas categorías. Al Gumarelo, el profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, director técnico de Libertad, apoya y alienta a Libertad. Vamos, Gumarelo, hasta el triunfo final. Señoras y señores, aquí sigue ganando el equipo de Guaraní por 2-1 a Libertad. Con este resultado se está consagrando campeón. Señoras y señores, el equipo de Guaraní, insiste Gumarelo, que quiere igualar la serie, busca el gol pero no consigue romper la línea defensiva. Atención con esto, va Alvarenga, el disparo afuera, que se fue ese disparo de Alvarenga. Señoras y señores, que probó nomás el futbolista de Libertad. Vamos a ver, hubo algún empujón por ahí, si hay algún aviso de los asistentes. Señoras y señores, y siguen hablándose Valdelamar y Moreno, los jugadores en cuestión. Señoras y señores, y hay otro hombre sentido dentro del gramado de juego. Se trata de Robert Ramírez. Sí, Robert Ramírez está sentido, señoras y señores, que va a salir en camilla. Y está sentido el futbolista, el actor del segundo tanto para Guaraní. Marcamos el tiempo de juego, Freddy, 35 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador, Freeman Producciones, productor de eventos, que nos indica 2 para Guaraní, 1 para Libertad. El profesor Benigno Cantero, preparador de arqueros, apoya y alienta al gran plantel de Guaraní hasta el triunfo final. Servicio de Retropar Hermanos Mesa, de Oscar y Fabio Mesa, nivelación de terrenos, caminos, tajamares, canalización y destronques en Alonso Cue, departamento de Paraguarí. Teléfono 0986-331-010 y 0982-888-236. Va a salir jugando Helios Martínez, ya pone en juego la pelota. Salta por ahí Saúl Rivero, le cometen la falta, la infracción a favor, pelota parada a favor de Libertad. La falta sobre Saúl. En este caso, sí señores, Saúl Rivero ya cumple, ya juega con Benítez, habilita para Martínez para Saúl Rivero. Vamos a ver si alcanza, llega a alcanzar la pelota, sigue con el balón Saúl, ahí está, el centro arriba, cabezazo al de Ignacio Moreno, saca la pelota Valdelamar, el pase para Traversi, que transporta la pelota. Atención con esto, recupera Ruiz, la falta, la infracción sobre él, Milciades Ruiz, que se quedó sentido tras la falta cometida de el jugador Traversi. Y ya se pone en juego de vuelta, lo cobra rápido el Gumarelo. Atención con esto, va Saracho, quiere igualar la serie, Saracho, y la pelota que salió al costado, saque manual para el equipo del Gumarelo. Freeman Producciones, productor de eventos especiales, servicio de discoteca, grupos musicales, maestro de ceremonias, además animación DJ. Te hacemos fiestas en tus eventos. Contrato 0983-1980-72. Freeman Producciones. Avanza el equipo de Libertad, que quiere igualar la serie. Atención con esto, va al centro, arriba el pelotazo a que recibe la defensa, saca Vera, intenta maniobrar con el balón Alexi Ortiz, ahora recupera Ortiz, habilita para Pablo Benítez, Benítez para quien cubre el balón, recupera Martínez para Libertad, tiene la pelota Martínez. Atención con esto, sale jugando Alexandro Benítez, buena la jugada de Benítez,
Ahora Juan Carlos Martínez para el Gumarelo, atención, se sube con todo, va Alvarenga, va a meter el centro, Alvarenga y el balón, a que le quita Hugo Vera, sale jugando con Pablo Benítez que controla el balón, tranquiliza la jugada, pide compañía, habilita para que corra por ese sector derecho, a Robert Ramírez, y la habilitación para Núñez que se sube con toda atención con esto, va Núñez, lo deja para quién, para Pablo Benítez que lanza por el sector izquierdo, que se habilita por ahí, Ortiz, ahí está, el disparo potente, remate afuera de Ortiz que intentó nomás, pero salió muy desviado por encima del travesaño, ese pelotazo que le dio el jugador Alexis Ortiz, señoras y señores. Va a tener pelota, va a tener salida el equipo del Libertad. Freeman Producciones, productor de eventos especiales, contratos 0983-1980-72, Farmacia y Veterinaria San Jorge del doctor Óscar Ortiz y la señora Crisol Bogado, más salud y calidad al alcance de todos. En La Colmena, medicamentos nacionales e importados y además productos veterinarios. Teléfono 0537-223-253. Apoya el deporte colmenense. Se vendrá otra modificación en el equipo de Guaraní. Se perfila Martín Echeverría. Va a ingresar entonces. Vamos a ver quién dejará el gramado de juego, señoras y señores. Pelota para el Gumarelo. Saque manual que ya lo cumple. Alvarenga salta por ahí. Atención con esto. Va Saúl. Sigue el peligro. Hubo mano, penal. Penal a favor de Libertad, señoras y señores. Hubo mano en el área. Saúl Rivero que lanzó encima del jugador y hubo mano en el área, señoras y señores. Estaba cerca el portero, el árbitro que no dudó. Hay penal, señoras y señores. Puede ser el empate. Atención con esto. Alvarenga se prepara, se perfila para poder cumplir con este tiro libre penal, señoras y señores. Marcamos el tiempo de juego, Freddy, 40 minutos de esta segunda etapa y el marcador Freeman Producciones, productor de eventos, que nos indica 2 para Guaraní, 1 para Libertad. Señoras y señores, va a patear el penal Raúl Alvarenga. Atención, puede ser el empate. Atención, están atentos a toda la afición deportiva, pero primero se hace la modificación, deja la cancha Alexis Ortiz, de muy buen trabajo en el equipo de Guaraní para permitir el ingreso de Echeverría. Ahora se autoriza el árbitro, atención, ahí va Raúl, gol de Libertad, señoras y señores, que empata Raúl Alvarenga y el potente remate desde los 11 pasos para poner nuevamente el empate y para seguir soñando, buscando llevar a un tercer partido, señoras y señores. Ahora se pone nuevamente en competencia el equipo de Libertad, que si gana forjará el tercer partido, pero sigue la mínima ventaja a favor de Guaraní, que con este empate de igual manera se consagra campeón, señoras y señores. La dura falta, la infracción, tarjeta amarilla para quién. Atención, tarjeta amarilla para quién, vamos a ver. Señoras y señores, la infracción sobre el futbolista de Libertad, Ruiz, y la tarjeta amarilla para Núñez. Gabriel, ¿a los cuántos minutos fue el gol de Raúl Alvarenga? Repetimos, fue a los 41 minutos, Freddy, el gol del empate de Libertad. Farmacia y Veterinaria San Jorge del doctor Óscar Ortiz y la señora Crisol Bogado apoya esta cobertura deportiva. Teléfono 0537-223-253. Señoras y señores, igualdad. El resultado, 2 para Libertad, 2 para Guaraní. Aquí falta tiro libre. ¿Quién fue expulsado? ¿Quién fue expulsado? Aparentemente un cuerpo técnico. Parte del cuerpo técnico entonces fue expulsado. Ya se pone en juego de vuelta, se reanuda el compromiso. Lanza Ruiz, atención con esto. Va buscando la victoria el equipo de Libertad. Se cae por ahí Saúl Rivero, el que había fabricado el penal. Señoras y señores, aquí se queda con el balón Helios Martínez.
Va a salir jugando el equipo de Guaraní. Y se hizo un sorteo. El ganador del sorteo, gran sorteo, comisión del Club Guaraní, Blas Román. O Ramón. Blas Ramón González. Entonces el ganador. Aquí vamos a mostrar entonces la boleta ganadora. Blas Ramón González, el ganador del sorteo que ha organizado la comisión del Club Guaraní. Señoras y señores, atención, avanza Libertad, que quiere ganar el compromiso, y la pelota que se rebotó por un futbolista. Va a tener tiro de esquina a su favor el equipo del Gumarelo. Rancho Don Solano desde Becuí, Ganadera Don Miguel desde acá, y de Matías y Mauricio Rojas apoyan el deporte del 9º departamento Paraguarí. El deportista Óscar Ortiz y familia apoya y alienta a Guaraní, en especial al jugador Alexis Ortiz. Freddy. Atención con esto, vendrá el centro, vendrá el tiro de esquina, el centro arriba de Alvarenga. Atención con esto, ahí está el cabezazo de Ruiz, que pasó cerquita del palo derecho, defendido por Helios Martínez. Susto en la valla, susto en la portería de Guaraní. Yami Muebles, venta de muebles en general, el juego de somier, living, placar de todas las medidas. Teléfono 0984-2497-59. Apoya Guaraní. Yami Muebles, La Col, para tu centro recreativo y hospedaje en la ciudad de La Colmena, posada turística y hospedaje, salón de eventos. Más informes o reservas al teléfono 0985-2679-52. Marcamos el tiempo de juego, Freddy. Tiempo cumplido, 45 minutos de esta segunda etapa, y el marcador Freeman Producciones, productor de eventos, que nos indica que están igualando Libertad y Guaraní 2-2. El deportista Óscar Ortiz y familia apoya y alienta al Guaraní, en especial al jugador Alexis Ortiz. Vamos, Alexis. Hasta los 50 minutos, 5 de adición, es lo que mostró el cuarto árbitro, el señor Óscar Barrios. Aquí nos vamos hasta los 50 minutos. Atención con esto, va Libertad, va Saracho, habilita para quién, para Ignacio, va Ignacio Moreno, el de mano era de Alvarenga, señoras y señores, que se proyectaba por ese sector a derecho. La pelota que ya salió al costado, va a tener pelota, va a tener saque manual el equipo de Libertad. Ya lo cumple, ya juega. Tiene la pelota Carlos Benítez, Benítez para Saracho, Saracho que se tira al piso para alcanzar el balón, no puede alcanzar la pelota, saque manual. Ahora sí se va a producir el cambio, la modificación, con la casaca número 16 para Darío Jiménez, Hugo Javier Acosta con la casaca 15, van a refrescar, a reforzar entonces en el equipo de Guaraní. El concejal municipal de Becuí, Hugo Villamayor, apoya el deporte del 9º departamento Paraguarí. Freeman Producciones, productor de eventos especiales, servicios de discoteca, grupos musicales, además maestro de ceremonia, animación y DJ. Te hacemos fiestas en tus eventos. Contrato 0983-1980-72. Freeman Producciones, odontodentes de Tebicuerví con el doctor Juan Achar. Teléfono 0984-39-6765. Subli Rossi en La Colmena. Trabajo de sublimación sobre tazas, remeras, hopis, termos, choperas y otros. Anexo, grabaciones AR, venta y grabados de todo tipo de térmicos. Teléfono 0985-207-929. Freddy. Aplaudido, ovacionado el futbolista Pablo Tomate Benítez, el actor del primero para Guaraní. También ovacionado, aplaudido otra vez, y de muy buen trabajo en la delantera, en el equipo del aborigen, que dejó la cancha para que pueda permitir el ingreso de Hugo Acosta y Darío Jiménez, hombre de refresco del equipo de Guaraní. Atención, va a salir jugando en este sector izquierdo Hugo Vera, que levanta la pelota para que corra por ahí a Jiménez, el recién ingresado. Atención con esto, va Jiménez, el salto de Alarcón, se queda con la pelota, va a salir jugando el equipo del Gumarelo, que levanta la pelota, que quiere ganar la serie para forjar un tercer partido. Con este resultado está consagrándose campeón el equipo de Guaraní. Señoras y señores, el partido está igualado 2-2, Libertad 2, Guaraní 2. El profesor Benigno Cantero apoya esta cobertura deportiva y desea éxitos a Guaraní. Vamos, aborigen, hasta el triunfo final. Levanta la pelota, tiene el balón, cubre, protege, Valdelamar, persigue, insiste. Saracho rechaza la defensa, Centurión. El pase para quién, para Robert Ramírez, la infracción sobre él de Alvarenga. La falta en perjuicio de Robert Ramírez, que se quedó sentido. Falta, tiro libre para el equipo aborigen.
Servicios de Retro para Hermanos Mesa, de Oscar y Fabio Mesa, nivelación de terrenos, caminos, tajamares, canalización y destronques. En Alonso Cue, departamento de Paraguarí, teléfono 0986-331-010 y 0982-888-236. Y la afición que pide la hora, Freddy, ¿eh? Sí, señor, la afición de Guaraní que ya pide hora. Va a haber tarjeta amarilla por el retraso, por retrasar entonces. Tarjeta amarilla para Valdelamar y uno más. Entonces, hasta los 51. El profesor licenciado Juan Alberto Alarcón, director técnico de Libertad, apoya y alienta a Libertad de División Juvenil y División Primera. Vamos con Morelo hasta el triunfo final. Atención, va con todo el cabezazo de Jiménez, que se quedó en las manos del portero Alarcón. Va a salir jugando Alarcón. Señoras y señores, atención con esto. Sigue insistiendo Libertad, que quiere ganar la serie. No le queda de otro que arriesgarse. Señoras y señores, 49 minutos de juego. Aquí agregaron un minuto más. Nos vamos hasta los 51. Saracho y el balón para Libertad. Martín ahora rechaza Rojas. Recupera por ahí el futbolista Acuña para Benítez para Acuña. Sale jugando el jugador de Libertad. Avanza el Gumarelo con Martínez y el balón arriba que levanta y se quedó en las manos del portero Helios Martínez, seguro en la portería de Guaraní. Casa González en La Colmena apoya esta cobertura deportiva. Ventas al polo mayor y menor de mercaderías. Teléfono 091-9870-26. Emprendimientos gastronómicos. Disfruta más. Apoya y alienta a Libertad. La gente de Guaraní ya pide hora, señoras y señores. Esto está a punto de terminar. Un minuto es lo que resta a este compromiso, señoras y señores. Guaraní se está consagrando campeón. Guaraní está acariciando el trofeo. Guaraní está acariciando la copa. Guaraní está acariciando el bicampeonato. Y lo está consiguiendo de forma invicta nuevamente, señoras y señores. Esto está a punto de comenzar. Avanza el equipo de Libertad, que quiere liquidar el pleito para mandar a un tercer partido, pero la defensa está sólida. Señoras y señores, final del compromiso. Guaraní de La Colmena, campeón. Guaraní campeón, señoras y señores. Guaraní campeón invicto, bicampeón de la Liga Colmenense de Fútbol. Guaraní campeón. Aquí concluye el campeonato de la Liga Colmenense de Fútbol con el empate de 2-2, y esto lo lleva a alzarse con el cetro, con el campeón, con el título al equipo de Guaraní. Guaraní campeón. Culminó este compromiso deportivo. Relato para A Fondo Freddy Osmar González. Final del compromiso. El pueblo aborigen lo festeja. Los de Guaraní, señoras y señores, festeja una vez más el título, el bicampeonato, campeón invicto de la Liga Colmenense de Fútbol. Salud, campeón. Campeón de la Liga Colmenense de Fútbol, el Atlético Guaraní. Guaraní, campeón invicto. Años consecutivos campeón de la Liga Colmenense de Fútbol. Guaraní campeón invicto. 2 años consecutivos campeón. Guaraní. El cacique.
campeón invicto, 2 años consecutivos de la Liga Caucarense de Fútbol. Atlético Guaraní, campeón. 2 años consecutivos de la Liga Caucarense de Fútbol. El Guaraní Cacique, Guaraní.
en la líder del sport. Es terciopelo que en la noche de ese espléndido solar, con el diamante que en su temple, en su escudo ha de brillar. Guaraní de limpio estirpe, el líder del deporte, legiones al seguirte, hoy te aclaman con fervor. Guaraní club querido, sin vencido vencedor, será siempre el preferido en la líder del sport. El legendario, un hombre dulce de mirar, que con su oro de virtudes es el diamante singular. Es terciopelo que en la noche de este espléndido solar, con el diamante que en su temple, en su escudo ha de brillar. Y de limpio estirpe, la líder del deporte, legiones al seguirte, hoy te aclaman con fervor. Amigo querido, vencido vencedor, será siempre el preferido, el líder del sport. Es terciopelo que en la noche es espléndido solar, el diamante que en su temple, en su escudo ha de brillar. La mí de limpio estirpe, la líder del deporte, legiones al seguirte, hoy te aclaman con fervor. Para mí club querido, invencido vencedor, sea siempre el preferido en la líder del sport. Nos preparamos para la premiación de los campeones y vicecampeones. Por favor, primeramente a los vicecampeones. Club Libertad de Martínez Fue. Por favor, los vicecampeones, por favor, para que vayan preparándose. Vicecampeones. Pueden pasar entonces, por favor. Jugadores, plantel, cuerpo técnico, por favor, del Club Libertad. Adelante, por favor.
Invitamos a nuestras autoridades, por favor, también ya están presentes. Invitamos al plantel, cuerpo técnico, jugadores del Club Libertad, a los vicecampeones. Adelante, Libertad. Muy bien, vamos entonces con los vicecampeones. Club Libertad de Martínez Cue. Por favor, a los jugadores del Club Guaraní pedimos por favor que si pueden hacer el pasillo para los vicecampeones también. Por favor, jugadores del Club Guaraní, si pueden ir haciendo también un pasillo para los vicecampeones, para el Club Libertad. Muy bien, me indica la gente de Club Libertad por orden. Empieza número 1, el arquero. Por orden, por favor, entonces recibiendo las medallas. Entonces, los vicecampeones, categoría principal, recibe el Club Libertad de Martínez Cue. Fuertes los aplausos. Y también recibiendo en el pasillo el saludo de parte de los campeones. Seguimos con esos aplausos, por favor, para el Club Libertad de Martínez Cue. Vamos, el Luma. En la categoría juvenil, campeones. Categoría principal, entonces, vicecampeones. Fuerte los aplausos, Gumarelo, Libertad de Martínez Cue. Recibiendo el plantel las felicitaciones, presidente, comisión de damas, plantel técnico, jugadores, haciendo también el saludo a la pasarela aquí frente a nuestro escenario en la premiación en la final de la Liga Colmerense de Fútbol, temporada 2024. Y ahora nos preparamos entonces también la vuelta para que puedan recibir la copa, ¿sí? Por favor, el capitán entonces y todos los jugadores pueden subirse también en nuestro escenario para que puedan recibir entonces la copa de vicecampeones. Aquí en el escenario, por favor, para que puedan recibir la copa de vicecampeones del Club Libertad. Levanta la copa los vicecampeones Libertad de Martínez Cue. Muy bien, ahora llamamos y convocamos al plantel, jugadores, se preparan los campeones.
Primeramente me indican aquí, entrega de premios individuales. Mejor arquero de la final, Elio Martínez. Figura del partido de la final, Pablo Benítez. Goleador del campeonato con más de 10 goles entonces. También recibe el premio de goleador Pablo Benítez. Ahora sí, llamamos a los jugadores por favor de a uno para que vayan pasando, recibiendo sus medallas, premios entonces. Plantel, jugadores, cuerpo técnico, campeón, Guaraní, 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 La Colmena. Recibiendo las medallas a los campeones de la Liga Colmenense de Fútbol temporada 2024. Dos veces campeones invictos, el Atlético Guaraní de La Colmena. Guaraní, 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 Guaraní. Guaraní, 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 campeón, 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 campeón. Dos veces campeones, campeones invictos, llegando nuevamente a la final y consagrándose campeón de la Liga Colmenense de Fútbol. Dos veces consecutivas, campeones invictos, Guaraní. Llamamos por favor al presidente Roque Alvarenga para que pueda recibir su premio también. Presidente Roque. Presidente Roque. Al capitán, por favor, para que pueda recibir la Copa de Campeones. Ya estamos. Por favor, para la foto también. Campeón, campeón, Guaraní, 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 Guaraní. Dale, campeón, dale, campeón. Dale, campeón. Campeón.
Felicitaciones al plantel, cuerpo técnico, jugadores, directivos, damas del Club Atlético Guaraní. Salud. Felicitaciones, felicidades Club Guaraní, campeón de la Liga Colmenense de Fútbol, temporada 2024. Campeón invicto, 2 temporadas consecutivas de la Liga Colmenense de Fútbol. Guaraní, 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 campeón. Guaraní consagrándose campeón, llevando y quedando la copa en casa don Papito Barrio. Dulce de mirar, con su de virtudes, esencia amante singular, es terciopelo que en la noche de este espléndido solar, con el diamante que en su temple, en su escudo ha de brillar. Guaraní de limpio estirpe, una líder del deporte, legiones al seguirte, hoy te aclaman con fervor. Guaraní con tu querido, invencido vencedor, será siempre el preferido en la líder del sport. Gracias a los directivos, dirigentes de la Liga Colmenense de Fútbol, como así también representantes de la Federación de Deportes del Interior también, muchas gracias. Gracias a la Visión Deportiva Colmenense. Salud, felicidades. Atlético Guaraní, campeón de la Liga Colmenense de Fútbol. 2 años consecutivos, campeón invicto de la Liga Colmenense de Fútbol, temporada 2024. Que en la noche de ese espléndido solar, con el diamante que en su temple, en su escudo ha de brillar. Guaraní de limpio estirpe, la líder del deporte, legiones al seguirle, hoy te aclaman con fervor. Guaraní por tu querido, invencido vencedor, será siempre el preferido en la líder del sport.
virtudes, es el diamante singular, es terciopelo que en la noche de este espléndido solar, con el diamante que en su temple, en su escudo ha de brillar. De limpio estirpe, una líder del deporte, legiones al seguirte, hoy te aclaman con fervor, para mi club querido, invencido vencedor, será siempre el preferido en la líder del sport. Vamos a la vuelta olímpica. La vuelta olímpica, los jugadores con el trofeo, con la Copa de Campeones. La vuelta olímpica alrededor de la cancha. Con el diamante que en su temple, en su escudo ha de brillar. Para mí de limpio estirpe, la líder del deporte, legiones al seguirte, hoy te aclaman con fervor. Para mi club querido, invencido vencedor, será siempre el preferido de la líder del sport.
Tía, voy a estar los pendientes vos. Sí. Así para... Cuando te mueves para irte. Dale. Ayúdame a darme una vez. Gracias, hermano.